You are currently the only person in this conference. Buenas tardes, Elena, ¿me escuchas? Hola. Puntual. Vamos a empezar, que ha empezado la grabación y a lo mejor debería pues un poco ir hacia atrás, hacia aquí, y así la persona que no me ha escuchado puedo volver a empezar. Bien, buenas tardes, Vanessa, y buenas tardes, María Dolores. Pues lo que os decía, que mi idea es partir de unas reflexiones previas, de algunas cuestiones que creo que es importante plantearnos antes de lo que voy a trabajar hoy, que es un caso práctico, y simplemente también veremos los pasos y las ideas claves de cómo resolver de forma exitosa un caso práctico de trabajo social y en concreto, bueno, pues la convocatoria que nos ocupa, ¿vale? Yo he desactivado la... Ven, pues vamos para allá. ¿Qué reflexión creo que es imprescindible para desarrollar una oposición como las que nos vamos a preparar o estáis preparando? Bueno, pues por un lado creo que es interesante y vital, bueno, que cada uno se plantee cómo ha llegado hasta aquí, principalmente casi de la raíz de por qué he decidido hacer trabajo social. Creo que es un motor importante emocional para ahora dedicar un tiempo de vuestra vida, de una inversión tanto económica como personalmente para presentaros a una posición. Y algunos me dirán, bueno, ¿y por qué esto es importante? ¿O por qué lo planteas, Laura? Bueno, porque yo creo que si tenemos una motivación, en este caso voy a poner una pasión, va a ser un poco más fácil, ¿no?, desenvolvernos en las dificultades que atañan la preparación de unas oposiciones. No significa que todo el mundo tenga el mismo grado, ¿no?, o la misma respuesta a esta pregunta, pero bueno, cada uno tiene que, de alguna manera, reflexionarlas para ver, ¿no?, de dónde se pueda agarrar, de dónde se pueda aferrar para que esa motivación sea mayor. Otro tipo de preguntas que podría llevar a ese motor de ímpetu para preparar unas oposiciones y dedicarle todo el tiempo que conlleva es, bueno, ¿por qué quiero prepararme unas oposiciones? ¿Por qué quiero trabajar en la administración pública? ¿Por qué quiero dedicarme toda la vida a un mismo trabajo, ¿no? Hacer ese tipo de reflexiones, bueno, nos van a generar también los porqués, y esos porqués probablemente me pueden generar un mayor esfuerzo para conseguirlo.
Y el último, que creo que es el que también es importante, es, bueno, ¿por qué quiero ser trabajadora social penitenciaria? ¿Soy consciente de a dónde voy? ¿Conozco este ámbito? ¿Qué me lleva, ¿no? a esta preparación específica del ámbito penitenciario? Bueno, cada uno podrá reflexionar de forma individual. Yo esto no quiero que lo hagáis aquí en público, pero sí que creo que uno a nivel particular sí que debe de preguntarte estas cuestiones, que seguramente muchas ya lo hacéis, pero las que no, sí que creo que es relevante sacar ese jugo de cuál es mi motor, cuál es mi motivación para que nos ayude al mantenimiento del estudio, porque creo que esa es la dificultad, ¿no? Mantenerse en el tiempo en el estudio para una posición. Bien, pues partiendo de ahí, iríamos a unas reflexiones que quiero compartir con ustedes antes de irnos a la resolución del caso. Por un lado, que también muchas de las que estéis aquí, o muchos probablemente ya lo sabéis, pero como digo, hay otras compañeras que empiezan de cero y quiero hacer ese recorrido general. Este objetivo tiene que ser siempre un objetivo a medio largo plazo, porque no es como algunos exámenes de la carrera que de repente la noche anterior, ¿no? O un par de semanas anteriores, pues nos podíamos preparar. Un estudio de una oposición pues tiene que ser diario, una disciplina semanal, diaria, que tenga un ritmo estable que me permita ir adquiriendo unos conocimientos que son muy amplios de forma progresiva. Y esto cada uno, ¿no? Tiene que hacer, por eso venía de esas reflexiones anteriores, uno quiere hipotecar ese tiempo, cómo lo va a hacer y cómo se va a estructurar. También es importantísimo, que estoy segura que también lo hacéis, que aparte del contenido que ya os aporta la academia, ustedes elaboréis vuestras propias fichas, vuestros propios esquemas que os puedan sintetizar mucha de la materia que es necesaria desarrollar en un caso práctico o en un tipo test o en otro tipo de prueba. Y para toda esta parte previa que quiero contextualizar, es imprescindible gestionar los tiempos. Si trabajáis, si tenéis responsabilidades familiares, si no trabajáis, todo eso tenéis que hacer una buena estructura, una buena priorización para que esto no vayáis muy fuerte las primeras semanas y después os vayáis desinflando en el tiempo, que es lo que suele ocurrir. Entonces, en base a esa priorización y esa gestión de los tiempos, nos va a ir cada uno de los que están aquí siendo más fácil el recorrido de esta dificultad que tiene prepararse unas oposiciones. Y otra de las cuestiones que lo dejo para el final, que es imprescindible analizar y reflexionar antes de ir a un examen. Yo me voy a centrar ya hoy en el caso práctico, pero en general, si os vais a presentar a también otro tipo de pruebas, es analizar el tipo de prueba al que me voy a presentar y también al tribunal al que me voy a exponer. Y ahora lo veremos con lo que voy a plantear, ¿no? Entonces, voy a empezar primero con qué tipo de prueba es el que hoy vamos a presentar o vamos a diseccionar, que es el caso práctico. Bueno, pues en concreto, en la convocatoria dice que el caso práctico va a consistir en la resolución de una prueba práctica planteada por ese tribunal que vamos a analizar ahora y que va a estar relacionada con todos los temas de la parte específica correspondiente a la especialidad. Con lo cual, que supongo que muchos habéis tenido la duda, pero seguramente ya habrá sido aclarada. Oye, yo me voy a presentar a una oposición de trabajo social penitenciario. ¿El tema o el caso práctico va a ser de trabajo social penitenciario? Pues no. Ya sabemos que como el temario no tiene ningún contenido específico de trabajo social penitenciario, no nos van a poder poner un caso relativo específicamente del ámbito penitenciario. Pero después os contaré yo qué pienso, ¿no?, respecto a esto y teniendo en cuenta también el tribunal al que nos vamos a enfrentar, ¿vale? Bien, este caso práctico lo voy a tener que leer en 15 minutos. Entonces, muchas seguramente ya habéis hecho este análisis, pero como sé que otras no, quiero reflexionar sobre este tema. Vale, 15 minutos leyendo, ¿cómo lo puedo calcular? Bueno, pues es muy sencillo. Un poco la práctica te dice que nosotros solemos leer entre 120 o 150 palabras por minuto. También depende cómo leamos o la claridad de nuestra exposición. Con lo cual,
es importante que nosotros antes de un examen practiquemos esta práctica en voz alta. Esto no lo vamos a poder hacer aquí, pero sí lo debéis de hacer de forma individual. Tenéis que ir ajustando la velocidad para que lleguéis a esos 15 minutos, porque si no lo hacéis así, si vais muy rápido o vais muy lento y después no llega a leer todo el contenido de vuestro caso práctico, ahí vais a tener una dificultad. Entonces, de forma general, son más o menos 7 o 9 páginas, entre 7 y 9 páginas, escritas a mano, lo que sería una lectura. Ahora cada uno debe de analizar su caso propio. El que tenga la letra más chiquitita, el que tenga la letra más grande, tiene que hacer ese análisis. Yo os he puesto aquí cuál sería un poco la regla, digamos, matemática para poderlo calcular. Os recomiendo, cojáis un folio, escribís una página completa a mano y después contáis cuántas más o menos palabras contiene ese folio. Esa cantidad la dividís entre 1800 o 2000 y el número que os salga será más o menos el número de páginas que tenéis que tener para leer en 15 minutos. Después practicar, a ver si es así. Pero más o menos esta es la técnica que se tiene para poder analizar cuánto tiempo voy a tardar. Entonces, yo si en una página voy a tener tantas palabras y voy a tardar tanto tiempo, pues el cálculo me lo va a hacer de esta forma, ¿vale? Bien. Como a mí me cuesta muchísimo no veros y tampoco no poder interactuar, sí me gustaría de lo que voy hablando, si por favor vais poniendo en el chat, bueno, pues yo ya esto ya lo he calculado o esto no lo sabía, o bueno, que me vayáis diciendo, ¿no? Respecto a las cosas que vayamos hablando, para que esto exista un feedback y también yo pueda ayudaros de forma general respecto a los temas que voy abordando, ¿vale? Porque claro, ahora mismo veo que no hay nada y no sé si se está entendiendo o no, y para mí es muy importante esa información de vuelta. ¿Bien? Vale, una vez tenido esto claro, que tenemos que calcular muy bien lo de los 15 minutos de la lectura, vendría el otro aspecto que os comenté, que es el tribunal. ¿Vale? No es lo mismo enfrentarnos a un tribunal, como pasaba hace unos años, en el que apenas habían profesionales de trabajo social en ese tribunal, que enfrentarnos al tribunal que ustedes vayan a enfrentar, que es este que os he puesto aquí. Estas personas son las que van a elaborar el caso práctico y que van a estar en la lectura. Entonces, si yo me tuviera que presentar a este examen, yo probablemente intentaría conocer un poco más el tribunal, porque eso me va a dar pistas. Imaginaros que hay muchos juristas, ¿vale? Hay muchas profesionales juristas. Pues entonces tengo que atar muy bien mi parte normativa, porque sé que probablemente van a tener muy en cuenta todo lo que tiene que ver con el articulado, las leyes, las normas. En este caso, vemos que principalmente son trabajadoras sociales, las personas que están aquí, y bueno, de alguna manera nos pueden dar muchas pistas respecto a qué cosas pueden valorar y qué cosas a lo mejor podemos tener en cuenta a la hora de desarrollar esta materia que nosotros vamos a tener en nuestro caso práctico, ¿vale? Bien, entonces me estáis diciendo que está entendiéndose todo y que tampoco lo sabíais. Vale, bien, pues entonces eso me va ayudando porque para mí esto es como muy básico, pero desconozco, ¿no? Vuestro recorrido, no conozco si os habéis presentado ya otras, cuánto tiempo lleváis. Entonces, bueno, para mí es imprescindible este feedback. Así que, por fin, todo lo que vayáis viendo y las dudas que os vayan surgiendo de lo que voy trabajando, os agradecería que lo vayáis poniendo y yo de forma interactiva voy intentando compartirlo, ¿vale? Bien, entonces, esto volveré, cuando avancemos un poquito más, volveré a ello, pero nada, aquí tenemos cuáles van a ser las profesionales que van a evaluar y que van a impulsar el caso práctico que nosotros vamos a desarrollar. Bueno, pues, de alguna manera, es como cuando uno va a una empresa. Cuando uno va a una empresa, a una entrevista, uno de alguna forma rescata información para poder saber lo que me pueden preguntar en esa empresa. Pues en este caso, aquí tenemos mucha información que a lo mejor nos puede ayudar a contextualizar bien nuestro caso práctico. Bien, el día del examen. Ya hemos hecho las preparaciones previas y ahora el día del examen. Para mí es fundamental hablar de este día porque aquí se pone toda la carne en el asador. Aquí has podido estudiar muchísimo, sabértelo todo, pero como ese día fallen cosas,
pueden repercutir sobre tu aprobado. Entonces, es también muy básico, pero creo que es importante que lo tengáis muy en cuenta. ¿Cómo descansar? Esa noche hay que descansar, alimentarnos de forma ligera y que nuestra energía esté lo más equilibradamente posible, a sabiendas que sabemos que vamos a estar muy nerviosas y que es normal, ¿no? Pero cuanto menos nerviosas estemos, menos, digamos, imprevistos pueden haber. Conozco, por ejemplo, algunas compañeras que se presentaron en algunas oposiciones que ese día le dio, por ejemplo, una diarrea. Es una faena, muy relacionado con el tema emocional. Si nosotros podemos anticiparnos para prevenir ese tipo de cuestiones, siempre va a ser mejor. Hay cosas que no vamos a poder evitar. Pero hay que tomar conciencia de que puede ser que los nervios nos jueguen una mala pasada y trabajar todo lo posible para evitar esas cuestiones. Igual lo del trayecto hacia la zona donde vamos a hacer el examen. ¿Cuánto voy a tardar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué alternativa B voy a tener si tengo algún imprevisto? Lógicamente, estas cosas estoy segurísima que ustedes lo vais a tener en cuenta o lo habéis tenido en cuenta, pero para mí es mi obligación trasladarlo para aquellas que empezáis de cero, sepáis que es algo que sí o sí tenéis que tener muy en cuenta porque no es la primera vez que alguien pierde la oportunidad de oro de presentarse a la OPO porque tiene algún imprevisto, porque el autobús, el tren o lo que sea ha tenido algún contratiempo. Entonces, prevenir lo máximo posible, anticiparse al horario que nosotros tenemos. Vale. Este tercer punto que voy a hablar ahora es muy personal, por eso lo he puesto ahí. Yo os voy a dar mi consejo. Mi consejo es que el día del examen interaccionéis lo menos posible con las personas que están preparadas para el examen. ¿Por qué? Porque va a ir sumándose una serie de elementos de nerviosismo que nosotros de alguna manera no vamos a poder controlar. Entonces, antes del examen, lo más tranquilos que podamos estar, lo más tranquilos que vamos a poner y la interacción con las demás compañeras que van a estar en esa situación no va a ayudar. Entonces, mi recomendación es ir lo más concentradamente posible con vuestro examen, no con la relación interpersonal. Pero ya os digo, cada una tiene que identificar si a eso le puede ayudar a relajarse o no, ¿vale? Bien, la siguiente cuestión que es importante es, para ese día del examen, no llevar el material, porque de alguna manera eso no nos va a ayudar, pero a lo mejor sí los pequeños esquemas, las normativas y las ideas claves que sabemos que a última hora sí es a lo mejor interesante tenerlas como muy frescas, ¿vale? Los articulados más importantes, aquellas cositas que siempre me cuestan más, eso es imprescindible tenerlo en cuenta y llevarlo para el examen. Y lógicamente, para mí, si yo os pregunto o si yo os planteo una cuestión que creo que es vital para el éxito de un examen, es vuestro estado emocional. ¿Cómo os encontráis? ¿Con qué energía vayáis a ese día? Entonces, yo voy a recomendar que hagáis algo ese día que os haga sentir bien. Música, una lectura creativa, motivadora, algo que os haga conectaros ya con ese otro momento que va a ser tenso, pero que de alguna manera ayude a liberar, ¿vale? Ayuda a liberarlo. Aquí va a venir muy relacionado con una cuestión que os voy a poner después, técnicas de respiración, mindfulness, todo lo que puede ser ayudar al cerebro a relajarse y eso la respiración lo hace muy bien. Y el último punto, que es como muy opcional, pero pues bueno, yo con algunas preparadoras y algunas compañeras que se han presentado creen que es algo que es imprescindible y por eso lo pongo aquí, es, bueno, cada uno puede tener un refuerzo que le puede ayudar a esta parte emocional. Pues mira, llevar un amuleto o la estampita que me dio mi abuela o una camiseta que siempre me da suerte. Esto, lógicamente, es algo como muy adicional, pero a veces nos puede generar ese estado que nos puede ayudar a sentirnos más seguras. Bueno, todo lo que sume, suma. Entonces, por ahí no va a restar. Bien, respecto a esta diapositiva, este tema, ¿queréis comentar algo? ¿Queréis de alguna manera transmitir alguna idea? Si no, paso a la siguiente, ¿vale? Ya veo que no, porque no hay nada en el chat, pero bueno, yo lo pregunto para si alguien se anima y va interaccionando en el chat. Bien, ya llegamos al examen, ya estamos ahí. Venga, esta es una de las cuestiones que ya nos importan porque de alguna forma os puedo trasladar qué es lo más relevante que va a tener después en cuenta ese tribunal. Por un lado, sabéis que lo que tendremos que hacer es combinar todo lo que hemos aprendido en la teoría con la práctica. Y aquí les sumo la creatividad. Vamos a tener que de alguna manera desenvolvernos bien en desarrollar ese caso práctico
de una forma creativa, no de una forma, vamos a decir, como robótica, sino que nos ayude, ¿no?, a que la persona que lo va a leer, cuando lo vayan a leer, se vea nuestras capacidades profesionales. ¿Bien? A lo mejor hay muchas de las que estáis aquí que no tenéis experiencia laboral, nunca habéis trabajado. Bueno, eso no es imprescindible. Lo importante es que demostremos que podemos tener las capacidades, a pesar de no tener experiencia, de podernos desenvolver bien con un caso del que nos hayan preguntado. Vale. Lógicamente, para demostrar eso, vamos a tener que utilizar un lenguaje conciso, muy claro, profesional, que haya una precisión terminológica de la disciplina que nos corresponde, trabajo social. Y para eso, leer muchos artículos de trabajo social, leer muchos artículos de trabajo social penitenciario, aunque no tenga que ver con la temática que vamos a desarrollar, porque nos va a ayudar a tener algunas claves que pueden ser esas diferencias respecto a otras personas que a lo mejor no tengan en cuenta ese tipo de terminología, ¿vale? Imaginaros, alguien, o el caso que os voy a poner después, ¿no? Va a ser una persona que ya está en libertad, pero que ha estado en prisión. Si yo en vez de decir que esa persona, ¿qué digo yo? Esa persona estuvo en prisión, bueno, Noelia que estaba en prisión, lo pongo así, en vez de poner Noelia en el periodo de privación de libertad o en el cumplimiento de su pena, ese tipo de aspectos están valorándose porque estamos utilizando una terminología más adecuada. Igual que pongo esa, puedo poner cualquier otra. He puesto esta para que lo vayamos acercando al caso que vamos a ver más adelante, ¿vale? Esperar que alguien ha puesto algo. Se está entendiendo todo. Vale, esto ya estaba. ¿Me podían recomendar dónde podemos leerlo? Vale, en alguna web. Bien, a ver, como pasa con la mayoría de los artículos de trabajo social, hay muchas revistas. Entonces, yo lo que sí os recomiendo es que simplemente pongáis trabajo social penitenciario en Google Académico. Ahí van a salir varios artículos, ¿vale?, de trabajo social. Yo os puedo recomendar a algunas autoras que pueden, ¿no?, haber desarrollado, sobre todo en los últimos años, porque el trabajo social penitenciario es cierto que llevaba mucho tiempo en el ostracismo, muy dedicado a la práctica y no tanto dedicado a la parte académica. En los últimos años, pues sí se está empezando a generar más textos científicos y por eso os animo, ¿no?, a que podáis leer un poquito más. A ver si estáis interesados, el próximo día os puedo traer una batería, en la próxima sesión, una batería de los que considero que pueden ser artículos que os pueden dar un bagaje así como general para ayudaros a adquirir mayores conocimientos y mejor terminología. Bien. Ojo al lenguaje que utilizamos y ojo, por favor, con el lenguaje inclusivo. Las personas que os acabo de poner que están en el tribunal lo van a valorar muy mucho, ¿vale? Si estamos hablando de la coordinación con los profesionales, que vamos a lo mejor a tratar en el caso práctico, no voy a decir que me coordino con el psicólogo. No, voy a decir que me coordino con el equipo técnico, con el profesional o la profesional de psicología. Intento utilizar un lenguaje lo más inclusivo posible, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta porque, sobre todo, la Secretaría General cada vez está siendo más consciente de la importancia de tener un lenguaje inclusivo, ¿vale? Y, por favor, esto también lo sabéis, incluir los articulados que son clave en cada una de las temáticas que nos vamos a desarrollar. Ya os iré poniendo ahora con el ejemplo cómo lo podemos hacer de forma más exitosa, pero sí es verdad que dependiendo de la temática tengo que tener algunos artículos que son los que normalmente voy a utilizar en la mayoría de los casos prácticos. Ahora os contaré. Y a ver, esto es algo que es de cosecha propia, pero que yo creo que es relevante. Si yo, por ejemplo, estoy en un caso práctico en el que vamos a hablar de un tema de la familia, si yo de repente pongo una cita de una autora que habla que el apoyo familiar es imprescindible o previene la comisión delictiva, vamos a suponer, y yo eso lo refiero en el desarrollo de mi caso práctico, todo eso va a ir sumando, ¿no? Porque yo estoy amparando el desarrollo que yo estoy haciendo con evidencias o con investigaciones que puedan desarrollar esa resolución que yo estoy planteando, ¿vale? Entonces, ¿qué os recomiendo? Pues 4 o 5 temas que sean imprescindibles, a lo mejor aprenderos un par de citas relevantes de autoras que puedan tener un recorrido de trabajo social
y colarlo respecto al caso práctico que nos ocupe, ¿vale? Yo eso creo que es interesante, al igual que, lógicamente, poner articulados claves de la temática que nos vaya a poner. Vale, la letra y el orden creo que es básico también. Sé que es un tema que todo el mundo lo va a tener claro, pero claro, con los nervios se nos puede pasar por alto. Entonces, importante que se lea bien, que tenga una estructura, puntos, que vayan siendo por apartados, lo más ordenado posible. Porque eso es una carta de presentación que suma, ¿vale? Que va a ir sumando a vuestro desarrollo después de contenido. Vale, y la última, que es la que os dije antes, que lógicamente la pongo aquí porque durante el examen es cuando más lo vais a necesitar, pero también en el previo, es que aprendáis el máximo posible de técnicas que os ayuden, que ante una palpitación alta, ante un pequeño ataque de ansiedad, si podéis entender que os puede ocurrir, bueno, pues cómo canalizarlo, ¿vale? Al final esto les puede pasar a mucha gente. Lo importante es tener herramientas que nos ayuden a gestionar eso y que lo podamos abordar de la manera más rápida posible, ¿vale? Bien, respecto a esto, todo también claro, ninguna duda. Espero que manejéis bien el tema del lenguaje inclusivo. Si no, me decís, y en la próxima sesión también puedo dedicar 2 o 3 minutitos para poderos ayudar a las claves que se tienen que tener en cuenta para tener este lenguaje, ¿vale? Y también algunas, sobre todo para las que no tengáis mucho recorrido profesional, algunas palabras que siempre pueden dar pie a que tenéis un buen bagaje profesional o que sois precisas en la terminología, ¿vale? Bien, pues ya estamos durante el examen. Quiero que cuando nada más se os presente, tenéis que hacer un parón para leer lo que nos piden. Muy común de algunas personas es empezar a contestar nada más les den el examen. No, hay que hacer una lectura estratégica, primero leer todo lo que nos pide, aunque nos perdamos unos minutos, pero necesitamos detectar la globalidad de lo que se nos está pidiendo e intentar ver qué preguntas vamos a poder responder de forma más rápida, ¿vale? Para que de alguna manera podamos analizar el tiempo que nos va a poder restar cada uno de los aportados. ¿Bien? Esto sé que es muy básico, pero creo que es imprescindible, pero sobre todo para aquellas personas que no tenéis tanto recorrido en el desarrollo de exámenes o en la preparación de unas oposiciones. Vale, ya me decís que las autoras y las palabras claves, venga, me lo apunto y el próximo día os lo traigo para la siguiente sesión. Vale. Bien, otra cuestión. Hay que pensar que lo que vamos a escribir después se va a leer. Entonces, ese lenguaje tiene que entenderse así. Vamos a intentar hacer conexiones, vamos a hacer síntesis. Por ejemplo, imaginad lo que he puesto aquí. Una vez contextualizada la normativa para este caso y marcado el objetivo, pasamos a reflejar las iniciativas, las actividades, las técnicas que vamos a utilizar. Vamos a ir contando lo que vamos a hacer para que de alguna manera la lectura sea muchísimo más enriquecedora y más clara. ¿Vale? ¿Nos daré material de los casos prácticos? Sí, ahora hablaremos de eso. Venga, bien. Entonces, diferenciarnos. Creo, igual cuando dije que era importantísimo la creatividad, esto va relacionado con diferenciarnos. Si todas hacemos el mismo examen, lógicamente cuando estemos en la lectura, el hecho de que hayan cosas diferentes, cosas creativas, va a ayudar al que el tribunal le podamos captar su atención. Entonces, es interesante diferenciarnos, no irnos a algo que no tenga nada que ver, pero sí generar pequeñas cosas que os estoy diciendo ya, os he ido comentando, para generar esa diferencia que nos ayuda a sumar puntos. Cuando hemos terminado la resolución de nuestro caso práctico, lógicamente, si nos da tiempo, porque hay veces que no da, pero si nos da tiempo, hay que intentar hacer una revisión, ¿vale? Alguna falta, alguna cosa que nos hayamos podido equivocar, repasar un poco, ¿no? Todos los apartados claves que hemos podido desarrollar por si acaso hay un error grave, porque como yo esto siempre lo comento cuando hablo de las resoluciones o en este caso de los casos prácticos, no va a haber una respuesta incorrecta. Lo importante es cómo la fundamentemos. Bien, entonces nosotros podemos fundamentar, vamos a suponer, ahora no porque no es nada penitenciario, pero
en otros casos prácticos que ha habido, es decir, venga, con este caso, ¿qué itinerario le plantearías? Y yo puedo plantear igualmente un segundo grado que un tercero. Lo importante es cómo lo fundamente y por qué lo estoy fundamentando. Esa es la clave, ¿no? Y por último, yo creo que es vital, yo por lo menos lo valoro muchísimo, terminar el caso práctico. Está claro que va a haber con un apartado que va a ser más o menos el último, pero con algo reflexivo. Y para mí a veces ayuda mucho incluso frases, os voy a poner hoy algunas, que puedan ser reflexivas, positivas, relacionadas con el trabajo social o con el caso, pero que puedan acabar esa lectura con una sensación agradable. Si yo también pongo, por ejemplo, me da tiempo de poner algo de bibliografía, de dónde he podido trabajar muchos de los aspectos que he desarrollado en el desarrollo del caso práctico, en la resolución, pues también van a ser pequeños puntos. Esto es totalmente opcional. Yo lo planteo porque considero que está hablando positivamente de mi recorrido profesional, de mi capacidad para elaborar un buen caso práctico. Está claro que si no lo ponemos no es imprescindible, ¿vale? Pero bueno, yo os lo pongo para que lo podáis tener en cuenta. Bien, vale. Aunque ahora nos iremos de nuevo al desarrollo de caso práctico, quería cerrar el ciclo. Bien, he terminado el examen y me quiero preparar ahora para la lectura. Acabo de terminar el caso práctico, lo he escrito. Yo aquí ya sí que os planteo que sí que es posible la interacción social. Yo ahí sí que ya, digamos que la interacción social te puede a lo mejor gustar más o menos, pero puede venir bien. Está claro que te cuenten lo que han resuelto, no, porque eso sí que te pueden relacionar. Pero bueno, empezar a relacionaros con personas que pueden estar en la misma situación que ustedes. Ahí sí que yo ya veo, una vez terminado el caso, la resolución del caso, que podáis a lo mejor relacionaros un poquito más. Y cada uno, de forma individual, cuando llega a casa, al día siguiente, al posterior, hacer una evaluación, una revisión sobre lo que ha desarrollado en ese caso práctico y, bueno, poneros de alguna manera vuestra propia nota, ¿no? Respecto a lo que habéis puesto. Y empezaros a preparar para la lectura, que está claro que eso no va a implicar ya un estudio como el que habéis tenido para el desarrollo de la teoría y del caso práctico, pero bueno, sí es importante refrescar algunas cosas porque la mayoría de tribunales, o esto en concreto, no suelen preguntar a todas las personas que pasáis por la lectura, pero puede ser que sí. Entonces, es verdad que tenemos que seguir preparando, sobre todo ya del caso específico que hemos desarrollado, todo lo que nos pueda venir bien para cualquier cuestión que nos planteen, ¿vale? Y ahora yo creo que es el momento de que después de un arduo trabajo os dediquéis tiempo también a descansar, a vuestro bienestar, a evitar esa carga mental de todo lo que hemos hecho sin intentar buscar situaciones o actividades que nos pueden ayudar a liberarnos, ¿vale? Bien, entonces ya hemos llegado al examen, hemos salido, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Pues la lectura. Para mí es imprescindible porque de verdad yo os puedo decir que conozco mucha gente que su examen no era muy bueno. Vamos a decir que no era muy bueno. Digamos que su examen estaba a ras, llega la lectura y con sus habilidades profesionales y personales pueden ayudar a pasar a ese otro lado de consolidar nuestro aprobado. ¿Por qué? Porque lógicamente vamos a tener a unas personas que primero quiero que empaticéis con ellas. Están durante muchos días revisando exámenes y escuchando a muchas personas. Tenemos que partir de ahí, de esa emoción. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si estuviéramos ahí para que nosotros actuemos en base a eso? ¿Vale? Después, como os dije, esto es como una entrevista de trabajo. Y es importante que hagamos una investigación previa para manejar bien el lugar y las personas con las que nos vamos a enfrentar, a las que le vamos a leer vuestro trabajo. Entonces, por ahí volverlo a recordar. Entonces, la imagen es importante. Vamos a ir a una Secretaría General, a unos profesionales que están en la Administración Pública, en el Ministerio de Interior, en la Secretaría General, y desde mi punto de vista es un lugar, es como una entrevista de trabajo que vamos a tener que cuidar nuestra imagen personal. Cómo vamos vestidos, cómo vamos peinados, cómo vamos, ¿no? A nivel personal, cada uno con su estilo. Pero, lógicamente, no es lo mismo que ir a otro tipo de actividades, ¿vale? No es lo mismo ir a una formación que ir a una lectura. Entonces, quiero que cada uno reflexione que es importante la imagen que vayamos a dar porque va a estar dando datos de nosotros. Y nosotros no queremos que un dato nos reste. Todo lo más aséptico que podamos tener nos va a ayudar a que nos reste.
Lógicamente, aunque estemos nerviosos, es importante ensayar el saludo, ¿vale? Y aquí es clave sonreír, de verdad, sonreír, intentar transmitir lo máximo posible esa sensación de seguridad, de que estáis de alguna manera bien de estar en ese momento, ¿no? No que estáis nerviosos, aunque es normal que lo estéis, pero lo más que podáis transmitir equilibrio y de alguna manera, claro, yo lo intentan, yo lo visualizo, por eso que os digo que están cansados, esas personas están cansadas, transmitirles buen rollo. ¿Es? Yo para mí eso lo valoro muchísimo. Contacto visual, intentar mirarlos, ¿no? Cambiar, ¿no? La mirada, mirarlos a más o menos todas las personas que son parte de ese tribunal. Y vuestro lenguaje corporal. Vamos a tener muchos tips, vamos a movernos seguramente mucho, pero ojo, ¿no? Nuestro centro, que se intente mantener lo máximo posible y ayudarnos en lo posible con nuestro lenguaje corporal para ayudar a lo que vayamos a ir transmitiendo. Y ahora ya después, la herramienta más importante que vamos a tener, que es vuestra voz, cómo vamos a entonar, el ritmo que vamos a tener. Para eso, agua, bien hidratados, porque os podéis jugar una mala pasada. Entonces, vuestro tono de voz, de alguna manera, va a enfatizar. No es lo mismo hablar así que de repente transmitir emoción con lo que estamos contando. Entonces, eso lo hace la práctica, ¿vale? Es importante que practiquéis esto, porque es la forma en la que vais a llegar allí y vamos a demostrar que somos las mejores. Porque al final tenemos que transmitir que somos las que nos tienen que seleccionar. Y esos datos los vamos a transmitir con las pocas herramientas que tenemos. Y una de ellas es nuestra presencia, nuestros ojos, nuestro lenguaje corporal y lenguaje no verbal y vuestra voz, ¿vale? Entonces, por favor, tenerlo muy en cuenta y practicarlo. Y por último, ya la despedida, cómo nos vamos a despedir, igual que nos hemos presentado. Yo, por ejemplo, recomiendo hablar de usted y despedirse también, bueno, con una despedida protocolaria, pero siempre cercana y de alguna manera, por eso, con algún chascarrillo, decir, bueno, ánimo, que sé que tenéis una tarde difícil o que tenéis una tarde larga, cosas que conectemos, por eso os digo, con esa emoción. Me hago un paroncito, porque llevo hablando mucho tiempo. Venga, algo respecto a este tema, algo respecto a lo que estoy hablando. Todo claro, chicas, que la mayoría veo que sois mujeres, por eso hablo en femenino. Venga, decirme algo, preguntarme algo, que yo necesito que haya un feedback, porque si no me siento sola aquí, desamparada. Venga, a ver. Todo muy claro, claro. Como todo está claro, no me preguntáis nada. Bien. Bueno, no pasa nada. Pero bueno, me gustaría, si alguna vez alguna ha presentado o alguna tiene alguna duda respecto a esta lectura, a este desarrollo, todo lo que es previo, que lo planteéis ahora para poderos ayudar. Porque ya el resto de sesiones ya nos vamos a materializar en cómo desarrollarlo, en poneros casos diferentes. Y eso, claro, no es tan, digamos, tan específico como lo que estoy hablando hoy, que era un recorrido más genérico. Vale, os veo que todo bien, así que venga, pues genial. Yo empiezo de cero, ¿ves? Sí, yo sabía que algunas empezáis de cero, por eso para mí era importante hacer esta baraja. Vale, pues nada, ahora nos vamos precisamente a cómo se resuelve. Venga, confiamos que saquen pronto una nueva. Sí, vamos a confiar, vamos a cruzar los dedos, sí. Para el 2023, que sería la OPO que estaría pendiente, a ver que sí. Lo importante, por ejemplo, para ese tema, ¿ves? Me encanta. Vale, no la tenéis convocada, pero casi mejor, tenéis más tiempo para empezarla a preparar. Sabemos que esto no se puede preparar en 6 meses. Si la convocaran mañana, solamente tendríamos 6 meses o menos, lógicamente menos. Entonces, bien, que la convocan pronto, depende cómo vayamos. Así que ahí vamos, ¿no? Lo importante es tenerla preparada para que cuando salga tengamos todas las herramientas y todos los conocimientos para poder aprobar y sacar una buena nota para poder elegir dónde queremos ir. Así que, bueno, ¿ves? Estas cositas me ayudan, ¿no? Para poderos iros transmitiendo cositas que creo que son importantes. Bien, pues ahora vamos a cómo resolvemos un caso de trabajo social. Vale, este es el kit, ¿no? de la sesión que traigo hoy. Pero bueno, como digo, lo anterior es igualmente importante. Bien, entonces, lo primero, os traigo un poco de teoría, que aquí, por ejemplo, antes me estabais diciendo autoras. Bueno, pues para el tema ya hay un material que se llama Supuestos prácticos en trabajo social, diseño para la resolución de Charo Ovejas y Ainhoa Vera Saluce. Ahí lo veis, apuntarlo y si queréis, pues lo intentáis conseguir. Pero, por ejemplo, que ahí especifica un supuesto práctico a qué se refiere. Lo leo textualmente, ¿vale?
Un supuesto práctico se refiere al diseño teórico de la intervención profesional, no a la intervención profesional propiamente dicha. ¿Qué quiere decir? Pues repito, diseño teórico no es lo que nosotros haríamos exclusivamente en la intervención. Lo vamos a fundamentar más. Yo cuando estoy interviniendo con una persona, no hago un bagaje legislativo. Todo eso va dentro de mí, tengo que conocerlo. Yo intervengo directamente, pero aquí no voy a intervenir directamente. Tengo que hacer un diseño teórico de intervención profesional. ¿Vale? ¿Y esto qué implica? Que voy a tomar decisiones con muy poca información. Y en ocasiones los casos prácticos a veces no están nada claros. El mío, bueno, tenía que aprender álgebra para intentarlo resolver. Entonces, por lo que para avanzar en esa resolución habrá que presuponer algunas cosas. Tendremos que intuir algunas cosas que no están puestas en ese caso práctico, ¿vale? Y todo eso lo vamos a tener que ir resolviendo ese día. Con lo cual, nuestro enfoque siempre va a tener que intentar ser lo más integral y globalizador posible. Como siempre, lógicamente aquí estas autoras lo contemplan muy bien y el trabajo social es así porque es nuestro eje, contemplando tanto la intervención o la dimensión personal, todo lo que puede ser intervenir con la persona o su familia, pero no olvidándonos también de la colectiva, la intervención grupal y la intervención comunitaria. Cualquier caso que nos pongan, esto es posible. O la mayoría de casos, venga, no quiero ser tan categórica, pero la mayoría de casos voy a poder hacer estos enfoques, ¿no? Y el trabajo social se basa en estos enfoques, por eso los voy a tener que tener en cuenta. ¿Bien? Vale, pues entonces, entendiendo qué es un caso práctico, cómo debo de desarrollarlo, vamos a ver en concreto cómo os oriento yo. Vale, a ver, hay una estructura que os la voy a poner aquí, antes de poner que es, me voy a centrar principalmente en el método básico, que es el de Montserrat Colomer. Es muy antiguo, pero precisamente por ser antiguo no nos quita peso de la importancia que tiene. Este método, que ahora veremos la estructura que tiene, es el que normalmente se suele utilizar para la resolución de casos prácticos de trabajo social. Yo os voy a enseñar otros también, os voy a mostrar otros, pero no necesita que sea este. Yo es el que hoy voy a transmitiros y el que probablemente alguno de los casos prácticos que os vaya poniendo los vaya a ir desarrollando con el método, ¿vale? Pero que os digo, no está cerrado. Es algo que se tiene muy en cuenta y se valora porque tiene un recorrido profesional positivo y una evidencia científica. ¿Bien? El caso práctico, ¿qué es lo que voy a intentar? Como digo, ir sistematizando las acciones profesionales que yo puedo hacer, combinando, como digo, teoría y práctica. ¿Vale? ¿Qué teoría tengo? La propia de la oposición, que tenéis ahí todo el material, la propia de trabajo social. Y ojo, aquí, claro, yo aquí pongo el ámbito penitenciario, pero sé que ustedes no tienen por qué saber del ámbito penitenciario. Pero recordemos lo que os dije al principio, el tribunal sí es profesionales de trabajo penitenciario, con lo cual, si yo hago algunos guiños, ¿qué creéis? ¿Que lo van a valorar positivamente? Yo lo valoraría. Eso es lo que os quiero transmitir. No hace falta que os conozcáis la ley penitenciaria ni cómo es la clasificación de un caso penitenciario, no. Pero tener, como os digo, algunas pequeñas cosas. Os pongo un ejemplo. Hay un programa que se llama Alianza, que es el programa específico de trabajo social que se hace en las prisiones, que lleva muy poco tiempo, desde el año 2023. Si yo de repente hay algo relacionado con el ámbito penitenciario y hago esa suposición que acabo de deciros antes que se puede hacer en los casos prácticos, que es decir, esta persona estuvo en tal prisión y probablemente, porque es un dato que me hayan dado, probablemente ha podido realizar el programa Alianza y se ha podido trabajar con su familia y con el entorno comunitario al que iba a regresar. Eso probablemente, aunque no esté en el temario y aunque en un momento determinado no va a ser una valoración específica, yo lo voy a tener en cuenta porque me está hablando que tú como opositora te has preocupado en saber sobre ese tema y es específico de trabajo social. Entonces yo os voy a animar a que tengáis estos pequeños guiños, aunque lógicamente os tenéis que centrar en el temario de la oposición, lógicamente en los temas que corresponden a vuestra convocatoria, pero ahí dejo este asunto.
que me gustaría también conocer vuestra opinión, ¿vale? Sobre todo las que a lo mejor llevéis más tiempo, sí me gustaría saber qué pensáis. Yo ahí soy como, tengo ese paradigma, esa visión, pero no es la única ni tiene por qué ser la correcta, es lo como yo lo pienso. Y lógicamente todo nuestro enfoque y concretamente el método básico va a tener un enfoque ético en el que va a estar basado en los principios del trabajo social y los derechos humanos. Esa es nuestra columna vertebral, ¿vale? Todo caso práctico tiene que tener eso contemplado. Y ahora veremos cómo lo vamos a poder reseñar, ¿vale? Entonces, bien, que me había pasado antes, entonces, el método básico de Colomer, de que ahí está, ¿no? Del trabajo social de 1979, tiene esta estructura. Bien, la estructura, la voy a ir diciendo así por encima. Bueno, primero, es que de verdad, si no ¿alguien la conocía, la estructura esta? ¿Alguien la utiliza? ¿Conoce cómo se desarrollan los casos prácticos? Por favor, decime, vale, alguien sí me pone sí. Perfecto, muy bien. Vale, pues entonces esta estructura es muy sencilla. Una introducción, que ahora hablaremos de ella, pero que principalmente vamos a contextualizar todo lo que tiene que ver la ubicación de esa profesional y dónde trabaja, en qué institución, en qué entidad. Y después una fundamentación, un soporte legal, que vamos a registrar todo el marco normativo, que ahora también os lo explicaré. Y ya después iríamos a la propuesta de intervención, que todos los puntos que voy a decir a continuación vamos a tener que irlos relacionando en las preguntas que me dice nuestro caso práctico. Van a ir en esta parte, pero digamos que la parte anterior va a ser algo como más genérico, que ya ahora os explicaré y por eso os voy a dar algunos tips para haceroslo fácil. Siempre va a ser más o menos sota, caballo y rey. Con lo cual, como va a ser sota, caballo y rey, simplemente voy a dedicar una tarde a entender bien cómo hacer esas introducciones y ya después me voy a poder olvidar porque más o menos simplemente la tengo que ir adaptando según la temática del caso que me ocupe, ¿vale? Aquí y así, en el análisis de la situación y las fases donde tengo que, de alguna manera, ir poniendo más énfasis en lo que me haya preguntado el caso práctico y en el propio propuesta de intervención que en la 99% nos solicitan una propuesta de intervención, ¿no? De trabajo social. Vale. Entonces, en una primera fase, Colomer lo que plantea es que hay que hacer un estudio del caso. Todos hemos estudiado trabajo social y sabemos que esto es así, pero bueno, en un desarrollo práctico también se tiene que hacer. Y en ese estudio lo debemos ir diferenciando por factores o áreas. Esperad un segundito que quiero quitarme el suéter y tengo que quitarme un momento los audios. Esperad un segundito. Vale, bien. Entonces, la fase 1 de ese estudio y esas áreas, dependiendo del caso que yo tenga, voy a tener que diseccionar todas las áreas, por ejemplo, imaginaros en un informe social, ¿no? Área individual, área familiar, área de salud, todas las áreas relacionadas con ese caso. Esto en concreto lo veremos más adelante, probablemente hoy ni siquiera nos dé tiempo, pero simplemente para que veáis, ¿no? Esa parte de estudio. Posteriormente, una vez estudiado y conocido todas las áreas del caso que nos ocupa, iríamos a la interpretación diagnóstica. Hacemos una interpretación diagnóstica de ese caso. Y con esa interpretación haríamos una propuesta de intervención, teniendo en cuenta todas las carencias, las necesidades, los intereses que tiene ese caso, que los vamos a tener que desglosar. Y a partir de ahí, venga, ¿qué objetivos específicos me marco para la resolución adecuada de este caso? ¿Y qué actividades, tanto prioritarias como complementarias, puedo desarrollar para llevar a cabo esos objetivos? Bien, entonces, muy sencillo, pero bueno, después hay que verse ahí, ¿no? Dependiendo del caso que tengamos. Y los dos últimos puntos van a ser la ejecución de esa propuesta de intervención y la evaluación, que sobre todo estos dos también, no lo veremos hoy, pero la idea es que también tengáis como una base, una estructura que podáis ir adaptando, ¿vale? Pero bueno, cada uno la puede hacer suya y puede un poco avanzar por aquí. Vale, ¿dudas, cuestiones respecto a este esquema? No, he visto que alguna ya lo conoce, con lo cual, sin problema. ¿Qué pasa? Este no es el único esquema, podemos encontrar otros. Y cada una debe de ver cuál es el con el que se siente más cómoda. Yo no voy a evaluar o yo no voy a transmitiros cuál sería
el más adecuado o el que más valore el tribunal. Lo que está claro que el tribunal va a tener muy en cuenta qué apartados planteáis que estén relacionados con el modelo o con los modelos de intervención del trabajo social. Vale, alguien me dice una cosa respecto a los esquemas. Dime, a ver, dime, Rocío. En lo que vas preguntándome, voy diciendo yo la siguiente propuesta. Pues esta propuesta sería prácticamente la misma, lo único que los apartados son diferentes. O sea, están ubicados de forma diferente. Aquí sería primero una introducción, una ubicación, después fundamento, hago un análisis de la situación con una metodología, hago una propuesta de intervención y una conclusión. Y finalmente evalúo. ¿Vale? Como ejemplo, cada uno, ¿no? Como os digo, puede encontrar dentro de unos básicos, digamos, unos mínimos, e ir encontrando una propuesta de estructura que pueda hacer la resolución de forma más exitosa. A ver, el que haces alusión lo vi con un trabajador social de Asturias, que es el de Colomer. En cambio, en la carrera y en otras prácticas, gastan por ejemplo, la parte preetapa. Estudio de la realidad social, entonces puede ser cualquier. Vale, ya te has respondido casi tú. Sí, por eso lo he explicado. Sí, a ver, como os digo, no hay un esquema básico. Si leéis el libro que antes planteé, que habla de la resolución de casos prácticos de trabajo social, os va a orientar el del Colomer, principalmente. Por lo que os decía, porque ya hay una evidencia, ya hay como un bagaje profesional que especifica que ese en concreto, pues bueno, tiene una evidencia científica que hace que la resolución de casos prácticos pueda estar muchísimo mejor resuelta. Pero, ya os digo, mientras más o menos tengáis una estructura ordenada y encauzada dentro de lo que es nuestra profesión, nuestra disciplina, va a estar bien. No olvidémonos algunas que son imprescindibles, va a ser todo más o menos en esta línea. A mí me gusta más el de Cornell, si al final el autor es método base. Exactamente. A mí también, y por eso me voy a centrar en eso. Vale, bien. Este método, como digo, es el que nos vamos a centrar para la resolución y yo ahora voy a ir explicando sobre todo tres de los primeros apartados y después lo vamos a ver en el caso práctico, ¿vale? Os recomiendo tomar nota o, bueno, si cada uno pues lo puede después ver este vídeo, pues ya lo puede ir, ¿no?, repasando. Pero bueno, la introducción. ¿Qué es la introducción? Bueno, nosotros aquí lo que necesitamos es transmitirle al tribunal de qué va a ir la resolución de nuestro caso, qué va a detallar, de qué va a costar. Entonces, ahora os diré algunas frases tipo que os podéis utilizar, pero como vimos anteriormente, voy a hacer una contextualización de dónde está ubicada la trabajadora social que va a resolver este caso, en qué entidad, en qué ubicación, dónde la desarrolla y si aquí podemos relacionar la normativa específica de esta, no la normativa del caso, sino la que nos dice, por ejemplo, que, imaginaros, la que nos dice que la trabajadora social para el tema de dependencia va a estar ubicada en una entidad del gobierno autonómico, por poneros un ejemplo, ¿no? Y la normativa que lo especifica, bueno, todo eso va a ayudar, ¿vale? En todo caso, todo lo que tenga que ver con la ubicación profesional e institucional. Podemos recomendar hacerlo al final. ¿Por qué? Porque como también voy a detallar de qué va a costar el caso, bueno, pues también lo podría hacer al final. Pero si lo tenéis muy claro y ya tenéis mucha experiencia de cómo resolver el caso, y como normalmente, como os dije, es sota, caballo y rey, esta parte la podéis hacer ya desde el principio y así os olvidáis, ¿vale? Y sobre todo, hay veces que si lo dejamos para el final y hemos dejado poco espacio, pues puede ser que al final nos quede raro, ¿no?, la estructura de la escritura o del orden de los apartados, ¿vale? Venga, entonces, os voy a poner ya el ejemplo de qué iría. Pues nada, nosotros pondríamos marco, en este caso, impondríamos introducción, un poquito más grande, y un puntito que pusiera ya marco institucional y ubicación profesional. Y ahí hacemos, como digo, esa introducción. Vale, pues durante la siguiente exposición se abordarán diferentes apartados a partir de un marco normativo. Por un lado, se abordará la ubicación y pongo suspensivo porque ahí nos tenemos que enrollar, ¿no?, lo que vamos a abordar, así como la fundamentación de esto y lo otro. Hago un pequeño síntesis de esa marco institucional y esa ubicación profesional. Bien,
Después continúo. Este supuesto práctico se desarrollará en base a las funciones que me corresponde como trabajadora social de tal institución, que está ubicada en tal provincia y que está integrada en tal departamento. Aquí volvemos a esa intuición. Probablemente en el caso práctico no me dicen que estoy ubicada en el departamento de trabajo social, pero nosotros lo vamos a tener que especificar porque, lógicamente, conocemos, ¿no?, las estructuras que funcionan en el trabajo social y más o menos dónde podemos ubicarnos, ¿no? Entonces, la mayoría, pues todos vamos a estar en el departamento de servicio social, el departamento de trabajo social, el departamento de tratamiento, etc., lo que sea. Y continuamos. En este ámbito, las profesiones, aquí vamos a ver lenguaje inclusivo. Los y las profesionales de trabajo social tienen encomendadas tal funciones, ¿vale? Que de alguna manera podamos decir cuáles son las funciones principales en ese ámbito correspondiente en el que vamos a desarrollarnos, ¿vale? Y siempre vamos a tener en cuenta que, a no ser alguna institución muy concreta, que a lo mejor solo haya unidad de trabajo social, pero la mayoría de nuestras labores están integradas en equipos multidisciplinares o interdisciplinares. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta y plantearlo aquí, ¿no? Vamos a estar integrados dentro de un equipo de trabajo en el que va a haber profesionales de psicología, de trabajo social, de enfermería. ¿Veis? De nuevo, lenguaje inclusivo, que no hace falta estar con el los, sino simplemente dejarlo abierto. Bien. Por favor, ¿alguna duda, alguna cuestión respecto a esta parte de la introducción? ¿También todo claro? ¿Sí? Mirad, si alguien tiene algo, me gustaría que si alguien alguna vez había hecho esta parte de marco institucional, lo ponga en el chat. Necesito ir a buscar una botella de agua que se me olvidó. ¿Veis? Lo de la hidratación, de estar 2 horas hablando, pues se me ha olvidado y necesito ir a buscar una botellita de agua y vengo ahora. Y si, por favor, me podéis poner las que estáis aquí respecto a lo que hemos visto hasta ahora, bueno, pues si lo habéis desarrollado no al vez, si os parece sencillo, si esta parte pues la tenéis mascada y puedo seguir ya sin problemas adelante, ¿vale? Venga, ahora vengo. Espero que escriba Vanessa y continúo. Esto de la introducción, como os digo, el marco institucional y ubicación, bueno, lógicamente va a tener que cambiar dependiendo de dónde está ubicada y eso nos lo va a dar los datos el propio caso práctico, pero algunos, como os digo, a lo mejor nos lo vamos a tener que inventar, entonces, o conocer un poquito más. Entonces, bueno, para eso estamos en este periodo en el que vamos a tener, yo apenas he hecho trabajo de caso, ¿vale? Bueno, entonces no pasa nada. Bueno, si te parece fácil, si no, si es algo que con estos pequeños tips que os estoy dando os puede ayudar a desarrollarlo ahora de forma más efectiva, ¿no? Es un poco ese planteamiento. Sí, Laura, por ahora todo claro, aunque a mí me pasa como Vanessa, todo esto no lo he trabajado mucho, solo en la carrera. Vale, no pasa nada. Si algunas de las que estáis aquí nunca habéis trabajado, no es problema porque te puedes encontrar a una compañera que haya trabajado toda su vida de trabajo social, pero no haya resuelto un caso práctico. Entonces, a esto, a resolución de casos prácticos, se aprende. No hay más que practicarlo y ponernos a desarrollar, por eso os digo, estas pequeñas ideas que después nos van a construir nuestro caso práctico. Entonces, me encanta, Rocío, que anime, claro que sí, lo vais a hacer genial. Solo al final es eso, tener esa inquietud, esas ganas de querer, ¿no?, hacerlo lo más profesional posible y que estáis en el lugar adecuado para aprender el máximo posible y al final también vosotras, ¿no?, con vuestra inquietud. Yo os voy a dar algunas ideas, pero no es cátedra. Yo lo único que intento es generaros inquietudes, generaros bombillas que se enciendan y que sepáis cuáles son, digamos, los elementos básicos. Pero a partir de ahí, ustedes lo que tenéis que ir desarrollando propias estrategias para llegar allí a ser el mejor caso práctico. Porque al final
tampoco podemos hacer todas el mismo, porque si no también estaríamos como al final haciendo como la IA, ¿no? La inteligencia artificial, siempre desarrollando, ¿no? Como si fuéramos máquinas. Aquí vuestro componente profesional y personal os va a ayudar. Y no tengáis miedo si no tenéis experiencia, que de verdad que exámenes excelentes de personas, de compañeras que nunca habían trabajado previamente, ¿vale? Entonces, en ese sentido, transmitiros que la experiencia es un grado, sí, os puede ayudar, pero no es imprescindible, ¿vale? Venga, a ver, Vanessa, yo actualmente trabajo en IP, ay, qué bien, pero en el examen nunca he llegado al caso. Vale, que estás a lo mejor en una interinidad o algo así, ¿vale? Y te estás preparando para, muy bien. Y creo que lo que más me va a costar es aplicar la teoría. No sé si me explico. Sí, lo hablaremos al final de la sesión de hoy, es decir, cómo toda esta teoría yo después la llevo a la práctica. Muy bien. Vale, yo en SI1 como tal, gracias. Vale, no entiendo muy bien CS1. Perdón. Perdona, Rocío. Vale, que estás en una prisión, vale, Castellón 1, vale, perfecto. Fíjate tú, no me conozco Venga, vale, pues entonces, partiendo de ahí, que tenéis ya algunas experiencias, es genial, porque la motivación esa que os contaba al principio va a ayudar muchísimo más. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, vais a conocer lo que decía, alguna terminología que va a ser específica y eso os va a ayudar también a la hora de desarrollar. Vale. Bien, pasada la introducción, iríamos al siguiente punto, que sería la fundamentación legal. Bien, ¿qué es esto? Bueno, su propio nombre ya lo dice, que es el soporte legal que sostiene nuestra propuesta, ¿vale? Nuestra propuesta de intervención. Vale, ¿qué sería en concreto? Bueno, pues ir seleccionando qué normas son las más relevantes para el problema que nos han señalado. ¿Bien? Entonces, nosotros va a haber un tipo de normativa que es más general, que esta es la que yo os digo, venga, cogeros un esquema y plantear cuáles son las que probablemente vais a utilizar en muchos de los casos prácticos. Constitución española, el Código Ontológico de la Profesión. Hay muchas que ya sí aquí podéis ya reseñar porque valen para muchos resolución de casos prácticos. Y otra específica que va a depender de qué nos planteen en el caso práctico. Disculpad un momentito. Pero tuve un pequeño contratiempo. Vale, entonces, lo que decía, hay una normativa que sí que vamos a poder utilizar de forma genérica, que va a ser la general, la que es aplicable a muchos casos prácticos, y otra que la vamos a tener que aprender de las diferentes leyes, de las temáticas que nosotros tenemos en el temario, ¿vale? Si es de las personas en situación de dependencia, pues la ley de dependencia. Si son las personas con discapacidad, pues la ley de discapacidad, ¿vale? Entonces, sí que es interesante que nosotros pongamos toda en una batida, que si queréis también eso lo podemos analizar en las próximas sesiones para que de alguna manera ustedes la tengáis ahí y ya simplemente sería pensar, venga, esto es un caso de mujer vulnerable, discapacidad, venga, pues esta la tengo que tener seguro, ¿vale? Normativas, articulados, todo lo que puede ser instrucciones que van a estar relacionados con el caso práctico va a ser imprescindible, ¿vale? Bien, pues vamos a ver cómo lo desarrollaríamos con un ejemplo genérico. Vale, pues empezaríamos así este apartado. Para contemplar el encuadre profesional es preciso establecer una fundamentación legal que va a guiar nuestra intervención. Y ahí decimos, vamos a destacar la siguiente, destacando principalmente 2 puntos, ¿vale? Aquí, como os digo, pues pondré, dependiendo del caso práctico, aquí he puesto algo muy genérico, pues la Constitución Española, especialmente tal artículo. O la ley tal de derechos de personas con discapacidad y su inclusión, que va a garantizar la igualdad de oportunidades, las personas con discapacidad en los ámbitos de vivienda, bla, 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 bla. No solo puedo poner la ley, sino puedo poner allá aquí el aspecto en concreto que creo que es imprescindible para poner esta normativa. Instrucción tal, o por ejemplo esta es otra genérica, Código Ontológico de la Profesión de Trabajo Social, aprobado en el 2012.
o convenciones de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todo esto fundamenta nuestra intervención y está hablando de lo preparado que vamos al examen. Pistas que nos pueden ayudar para que ese tribunal, y si hay algún jurista en el tribunal, que pueda valorar la preparación que llevamos de este caso. ¿Vale? Bien. ¿Esto os genera dificultad, os genera dudas o creéis que es algo que podéis sobrellevar? ¿Es algo que de alguna manera puede ser sencillo a la hora de desarrollarlo? Espero a que me digáis algo, porque esta parte sí que deberíamos tener un mínimo de referencia. Exactamente. Por eso os digo, lo ideal sería de todas las temáticas tener las leyes ya apartadas como en un documento en el que digamos cuáles son las imprescindibles para que si nos toca un tema de discapacidad, un tema de mayores, un tema de dependencia, ya las tengamos ahí todas unificadas, ¿vale? Digamos que la forma de estudiar un caso práctico es totalmente diferente a la parte de desarrollo de un tipo test, y por eso es imprescindible que aquí sí que lo tengáis como todo más en globalidad, lo tengamos todo más global para a la hora de desarrollarlo que sea más fácil que nos venga, ¿vale? Esto es muy común que me preguntan, oye Laura, si me equivoco en el artículo, en vez de poner el artículo 25.2, pongo el artículo 23.3. A ver, me preguntáis a mí. Para mí eso no es un aspecto imprescindible o que sea para penalizaros mucho, pero es lo que decía antes, a lo mejor para un jurista sí. Entonces, si no me sé bien el artículo, yo no lo pondría, ¿vale? Entonces, tenemos en cuenta un poco ese aspecto, o sea, no jugárnosla en cuestiones que pueden ser desencadenantes de restar, ¿no? De no sumar, y de alguna forma sí que contemplarlo. Bien, entonces venga, esta contextualización legal creo que es fácil de desarrollarla, porque lo único que nos vamos a tener que aprender es como unos 20 normativas, más o menos, con su numeración, y simplemente tenerlas como en el cerebro para el momento que nos llegue, pues simplemente irlas poniendo. Esto es práctica también. Por eso creo que es muy importante. Yo hoy lo que voy a plantear es que el caso práctico que voy a presentar, una parte la hagamos ahora conjunta, pero otra después os pongáis a hacerla de forma individual. Porque la única manera de aprender y que realmente estemos entrenadas para el día del examen es hacerlo. Es hacerlo, porque la práctica al final es la que nos va a ayudar a que nos desenvolvamos mejor, y lo vais a hacer como churro. Como churro no de mal, sino de lo fácil que es, una vez empezáis. Bien, llegados aquí, que ya hemos contextualizado, nos vamos a la metodología, que es, digamos, otro eje vertebral de nuestro desarrollo. De nuevo, vamos a tener que mostrarle al tribunal cuánto conocemos el método de trabajo social, las terminologías del trabajo social. Entonces, ojo, de nuevo aquí, carta libre. ¿Habéis pensado cuál queréis utilizar? Sabéis que hay muchos enfoques. Entonces, esto es importante también aprenderlo. Alguien antes lo decía, ¿no? Conozco, por ejemplo, las cosas que aprendimos en la carrera. Pues esto hay que refrescarlo. Hay varios enfoques que podemos plantear para la resolución del caso práctico. Imaginaros, un enfoque ecológico-sistémico. Bueno, pues ahí vamos a saber que en este apartado vamos a tener que explicar que va a ser la interacción entre la persona y su entorno, donde vamos a tener en cuenta los tres ejes de familia, institución y comunidad. O voy a plantear un enfoque centrado en la persona, en la que mi eje principal va a ser promover su autonomía, la autodeterminación de esa persona. ¿Vale? Entonces, importante, he puesto aquí 2 ejemplos, pero hay muchos más. Entonces, tener en cuenta, esto a veces para mí, las personas de otras carreras, por ejemplo, de psicóloga, lo tienen mucho más claro. ¿Qué enfoque quieren dar a su intervención? Ah, pues mira, yo soy, yo qué sé, sistémica, o yo trabajo desde un punto de vista biogestal. Ah, no, yo soy psicoanalítica. Y lo tienen muy claro. Pero por desgracia en el trabajo social eso no lo tenemos tan claro. Entonces tenemos que dedicarle un tiempo a ver qué modelo queremos utilizar en esta resolución. ¿Vale? Entonces, y que lógicamente que esté basado en evidencia científica.
porque sabéis que hay muchas cosas que pueden ser utilizadas, que se utilizan incluso en trabajo social, pero que pueden tener un cuestionamiento profesional. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, las constelaciones familiares es una herramienta que utilizan algunos profesionales, pero que tiene mucha crítica dentro de la profesión, porque no hay evidencia científica que ampare esa herramienta. Si yo eso lo pongo en mi resolución del caso, ojo, es un riesgo, porque sé que si dentro del tribunal son más críticos o, lógicamente, tienen ese planteamiento que lo van a tener, que la metodología que vayamos a utilizar tenga una evidencia científica, aquí podemos hacer agua. ¿Vale? O sea, ojo en este sentido. ¿Deberíamos tener un mínimo de referencia? Sí, lógicamente. Yo ahí voy a plantearos que un mínimo de referencia sí que tengamos de... Imaginaros, si voy a plantear trabajo grupal, oye, pues si reseñamos a uno de los padres del trabajo social grupal, pues siempre va a ayudar, ¿vale? Siempre va a ayudar, porque de alguna manera estamos dando pistas de nuestro bagaje profesional o de nuestra capacidad para relacionar esa teoría y esa práctica. Pequeños guiños, no hace falta que nos volvamos locas con el desarrollo académico, que al final también lo que nosotros tenemos que demostrar es esa parte práctica, ¿vale? Bien, aquí en la metodología siempre vamos a tener que tener en cuenta que va a hacer falta la coordinación con una red de recursos. Bien, y eso lo vamos a tener que reseñar. Y esta es la parte que yo para mí era imprescindible reflexionar con ustedes. Bien, el caso no va a ser de específico de prisión, vale, pero puede ser que no los vinculen. Pueden que haya algo transversal. Y entonces, si hay algo transversal, ¿tenemos conocimiento para poderlo plantear en el caso práctico? Pues esa incógnita es algo que yo quiero transmitiros y quiero que lo tengáis en cuenta. Y aquí os pongo el ejemplo que antes os dije, ¿no? Oye, si yo nombro en el desarrollo de mi caso práctico que esa persona hizo el programa Alianza, oye, pues es un guiño. O si yo de repente nombro alguna normativa específica, por ejemplo, el artículo 25.2 de la Constitución, que te habla que todas las penas van a estar orientadas a la reeducación y la reinserción, pues lógicamente, aunque el caso ya no sea de prisión, pero yo nombro eso, sabemos que es que la Constitución lo que lo ampara y que nosotros de alguna manera vamos a seguir dando continuidad a ese mandato constitucional. ¿Vale? Entonces, sí, hay que tener un mínimo de referencia y por eso os decía antes que aparte de tener unos esquemas de las normativas, tener algunas fichas con pequeñas reseñas bibliográficas que nos puedan ayudar a la hora de desarrollar el caso. ¿Vale? Bien, pues ¿cómo lo podríamos describir o reseñar este apartado? Pues por ejemplo, tal cual os lo pongo aquí. Para el desarrollo de la intervención profesional, seguiremos el método básico de trabajo social, guiándonos por las aportaciones de Montserrat Colomer, 1974. Y ahí decimos que este contempla 5 etapas: estudio, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, que son las 5 fases que después vamos a desarrollar, ¿no? Después explicamos. ¿Va a ser una intervención? Pues imaginaros que, porque claro, normalmente el trabajo social siempre se plantea de una forma continua, pero a lo mejor por lo que sea, es una intervención que va a ser única, que va a ser puntual. No lo sé, no lo vamos a saber hasta que no nos llegue el caso práctico, pero ahí lo vamos a plantear, ¿no? Una intervención pues, general, continua, transversal, lo que sea, ¿vale? Y se llevará a cabo desde qué perspectiva. Aquí ya planteamos esa metodología. En este caso, pues puse el ejemplo de una perspectiva ecológico-sistémica, entendiendo el caso social en interacción con otros sistemas. Lo que dije, ¿no? Tanto el macro como los sistemas más micro. Bien, será imprescindible en todo momento utilizar los principios generales de la intervención recogidos en el Código Deontológico. Y por eso, nosotros antes, en la reseña, mirar, en la reseña legal, lo pusimos, bueno, creo que aquí justo no la puse, vale, no la puse, ahora la pondré en el siguiente ejemplo. Pero en la reseña, en el contexto bibliográfico, he tenido que poner que el Código Deontológico del Trabajo Social del 2012 va a ser una de las contextualizaciones. Y aquí lo vuelvo a nombrar. Y en concreto puedo decir que ese código nos habla de que hay que aceptar a las personas que atendamos, que hay que hacer una individualización, etc. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta esos principios a la hora de reseñarlos en la metodología. Y terminar con que yo valoraría mucho, ¿vale? Yo lo valoraría si estuviera en ese tribunal. Hablar de un enfoque en el que tengan en cuenta la perspectiva de género. Si yo voy a atender a una mujer,
es importantísimo que esa intervención tenga en cuenta que no es lo mismo un hombre que una mujer afectada a drogodependencia. La propia variable de ser mujer implica otra serie de dificultades que en el género masculino no existe. La evidencia científica ampara que es necesaria una perspectiva de género en la intervención social, con lo cual eso yo lo plantearía también, aparte de la perspectiva ecológico-sistémica, plantearía también que vamos a tener en cuenta la perspectiva de género, analizando las desigualdades estructurales que afectan al caso e intentando adaptar la intervención a esas necesidades específicas, garantizando una atención equitativa e inclusiva. ¿Vale? Ejemplo, si nosotros cogemos, como decir, esta estructura y después simplemente vamos modificando, dependiendo del caso, tendremos también como estanco esa metodología que necesitamos para desarrollar nuestro caso práctico. Decidme, ¿os parece difícil esta parte? ¿La podéis desarrollar bien? ¿Cómo lo veis? Necesito feedback. Aunque yo sé que es difícil porque estáis ahí, no me veis, no os veo, pero yo necesito saber si realmente estas cositas las podéis ir desarrollando ya con los contenidos que tenéis. Vale, muy bien explicado. Y yo sé que sois unos adorables porque me animáis un montón, pero bueno, yo necesito sobre todo lo que dificulte, ¿vale? Porque es la manera en la que yo puedo ayudar, ¿vale? Lo que debemos tener en cuenta es que tenemos que aprendernos el guión claro y desarrollarlo. Esto por eso yo os voy a decir sota, caballo y rey, ¿vale? Porque de alguna manera hasta aquí, por eso hoy quería llegar hasta aquí, ahora vamos a avanzar ya con el caso práctico, pero solo quiero llegar hasta aquí porque esta es la parte que si la aprendéis va a ser simplemente después irla adaptando. Lógicamente, no, si habemos aquí, vamos a suponer 38 personas y las 38 me las hacéis exactamente igual de lo que acabo de poner, no os va a ayudar. Es la idea, es digamos que como el esqueleto. Ustedes ya después lo adaptáis, ¿vale? Pero está claro que simplemente aprendiendo este guión va a ser mucho más sencillo que hagáis un buen caso práctico. Vale, 4 leyes buenas. Bien. La del trabajo social, la Comisión Europea, caballo sota rey y argumentar el caso. Exactamente. Muy bien. Vale, fantástico. Bien, pues entonces, llegado aquí a estas tres partes, lo que os comenté al principio, ¿no? Mi idea es, creo que ya lo teníais colgado en la plataforma, decidme si alguna lo habéis visto ya antes de llegar ahora a la videoconferencia, si alguna ya sabéis qué caso práctico vamos a resolver. Necesito saber, o si alguna ya ha reflexionado sobre él, porque me habían comentado las compañeras que algunas sí, que puede ser que trabajéis antes de llegar aquí. Entonces, eso me ayuda para ver si voy de cero o no. Venga, voy a leeros. Mujeres y dependencia, ¿no? Vale, si sabes de lo que va, venga, bien. Pues así es. Vamos a hablar de un caso en el que, bueno, es una mujer y vamos a hablar de drogodependencia, pero más cosas. Lo vamos a leer, ¿vale? De forma conjunta. Y vamos a ver de qué va. Bien. Noelia, una mujer de 45 años. Ha salido recientemente de prisión tras cumplir una condena de 3 años por un delito de robo con fuerza. Aquí viene la clave. No es un caso de prisión, está en la calle, pero hay algo transversal de prisión. ¿Veis lo que os quería decir? Esto puede ocurrir, a lo mejor no. Pero que lo que me quiero referir es que la temática que vamos a desarrollar es con los temas que ustedes tienen. Pero sabemos que es una persona que viene de prisión y que en un momento determinado, si sabemos algo de ahí, puede ser que nos ayude en la resolución de este caso. 2 cosas, no tenéis que aprenderos nada de prisión. Simplemente 2 cosas porque puede ser que ayude en esta resolución o en cualquier otra. Bien. Durante su estancia en prisión en el centro penitenciario fue tramitada su solicitud de valoración de discapacidad, siendo diagnosticada de un 35% de discapacidad derivada de un trastorno bipolar. ¿Vale? Además, presenta un historial de consumo intermitente de sustancias, principalmente alcohol y benzodiazepina. Inicia el consumo, madre mía, dice hachís, inicia el consumo hachís y heroína a los 20 años, con una pareja, inició el consumo con una pareja que tenía en ese momento. No cuenta con estudios básicos, la trayectoria delictiva de comisión de pequeños, ha tenido una trayectoria delictiva de comisión de pequeños hurtos y robos
y reconoce un periodo de abstinencia de 15 días. Noelia es hija única, su madre se encuentra en una residencia de mayores en la isla de Lanzarote, donde residían desde hace 15 años aproximadamente. ¿Quién residía en Lanzarote? Pregunto, responderos. Su padre falleció cuando ella tenía 9 años. Señala haber tenido situaciones de abuso en la infancia por parte de un familiar paterno. No cuenta con ingresos económicos en la actualidad y se encuentra en situación de vulnerabilidad sin hogar. Ha residido en diferentes localizaciones anteriormente al ingreso en prisión, la más estable en Archena, donde ha residido más de 9 años. Actualmente Noelia está siendo atendida por una trabajadora social del Centro de Salud de Archena. Lo primero que os quiero preguntar es, ¿este caso os parecería un caso difícil o fácil? Porfa, las que estáis aquí, respondedme, porque para mí es importante. Bien, fácil, presumo, porque no hay menores. Bien, vale, a ver el resto. Fácil, bien, bien, eso me gusta, me gusta. Vale, desde mi punto de vista también es muy sencillo. Puede parecerlo. Es verdad que donde viene ahora la dificultad es en que nos pregunte y cómo lo resolvamos. Vamos a ver. Lo que hay que mirar por qué esa discapacidad no da pie a una pensión, ¿vale? Porque no tiene un tanto por ciento mayor, ¿vale? Bien. Propuesta de intervención sería una de las cuestiones a realizar. Noelia desea obtener información sobre prestaciones económicas y sociales. ¿Qué intervenciones se pueden realizar para mejorar la reinserción de Noelia? Abierto. Y cómo el equipo profesional del recurso puede contemplar la intervención de trabajo social. Ese es el caso práctico que vamos a empezar hoy y vamos a terminar la próxima sesión, ¿vale? Entonces, digamos que para empezar era importante poneros un caso práctico. Primero, daros cuenta que yo podía haber puesto, o podíamos haber puesto, que la trabajadora social estaba en la red de, yo qué sé, de atención de drogodependencia de una comunidad. Pero yo siempre voy a intentar enfocaros que las localizaciones, las ubicaciones profesionales estén en el ámbito de la administración. Porque nosotros nos vamos a centrar o estamos preparándonos a una oposición de la administración. Con lo cual, yo intuyo que puede ser que haya más probabilidades de que el caso práctico se enfoque a una trabajadora social en el ámbito público, en la administración pública. Puede ser que no, que nos pongan un caso de una ONG, pero la tendencia, desde mi punto de vista, será que nos enfoquen en una trabajadora social en dependencia, una trabajadora social en un centro de salud, una trabajadora social en algo, en una institución que sea del ámbito público a nivel local, a nivel central o a nivel autonómico. ¿Bien? Me encantaría saber qué pensáis al respecto. Esa es una opinión, aunque yo intentaré hacer diferentes tipos de casos prácticos para que puedan ser lo más transversales posible y os ayuden para el que os toque. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos este caso práctico. Ya hemos dicho que el primer punto del caso práctico, ¿cuál es? Introducción, ¿verdad? Y la introducción pueden haber procesos así, será público, mientras sea individual y no sea comunitario. Vale. Entonces, el primer paso, como decíamos, es una introducción. Entonces, yo antes di los tips para esa introducción. Ahora lo vamos a hacer. Para mí sería maravilloso que mientras estamos aquí, ustedes os pongáis. Pero bueno, es difícil porque esto queda grabado y realmente no existe la posibilidad de hacerlo. A ver si en algún momento lo podríamos hacer porque es la manera en la que podemos ver in situ esta práctica, ¿no? Pero bueno, yo os imagino que ahora mismo estaríais pensando cómo hacer la introducción de este caso práctico y yo os la pongo, ¿vale? Y la vamos a ver en conjunto. Esta parte es un poquito más aburrida porque yo me gustaría hacerlo más interactivo, pero no puede ser. Vale, entonces,
Hemos dicho que vamos a poner el apartado, introducción arriba y debajo marco institucional y ubicación profesional, ¿vale? Y decimos, durante la siguiente exposición se abordarán los diferentes apartados, partiendo de un marco normativo que servirá de base para el análisis y abordaje de este caso. Se analizará la situación de Noelia desde una perspectiva social, de género, sanitaria y de reinserción, teniendo en cuenta la normativa vigente en materia de derechos sociales, discapacidad, salud mental y mujeres en situación de vulnerabilidad. ¿Vale? Yo he hecho un pequeño, digamos, contextualización de lo que voy a desarrollar, no todo, simplemente una síntesis. Continúo. Este supuesto práctico se va a desarrollar dentro de las funciones que me corresponden como trabajadora social del Centro de Salud de Archena, ubicado en la región de Murcia e integrado en el Departamento de Atención Primaria del Servicio Murciano de Salud. Bien. He sintetizado la ubicación de este caso práctico. Continúo. En este ámbito, las profesionales de trabajo social tienen encomendadas las funciones de valoración, diagnóstico, planificación de intervenciones, la gestión y la derivación a recursos especializados, el acompañamiento y el seguimiento de las personas en situación de riesgo, así como la coordinación con otros dispositivos de salud, servicios sociales, entidades del tercer sector y recursos comunitarios. Esta es la parte que creo que es más difícil. ¿Por qué? Porque es dificilísimo conocer todas las funciones de todos los ámbitos. Bueno, está claro que por suerte el trabajo social tiene cosas que son muy transversales. Si no las sabéis del todo, podéis adaptar un poquito, ¿vale? Intentar salir del escollo, ¿vale? Intentando hacer algo más genérico. Bien, sabemos en este caso por intuición que estas serían las funciones de un trabajador social o una trabajadora social del ámbito de la salud, ¿vale? Bien, y ya para cerrar esta introducción, diríamos que la labor del trabajo social va a estar integrada en un equipo y aquí me paro. ¿Por qué me paro? Porque de esto también hay mucho escrito. Multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. Os recomiendo que leáis sobre lo de transdisciplinar. ¿Qué ocurre? Que aquí yo voy a poder jugar con esa demostración de nuevo de mis conocimientos y de mi bagaje profesional. Entonces, si ya aquí en vez de poner interdisciplinar, pongo, por ejemplo, os pongo un ejemplo, transdisciplinar, voy a estar dando un plus de que mi intervención va a tener un tipo de equipo que va a ser totalmente diferente a si fuera multidisciplinar o si fuera interdisciplinar. Entonces, os recomiendo leer e investigar sobre estos asuntos para este apartado desarrollarlo lo más académicamente posible. Directamente eres trabajador social de centro de salud, por ejemplo, que ¿por qué no pusiste trabajador? Por intentar cambiar. Vale, Rocío, lo intenté plantear de un centro de salud, que podía haber puesto servicios sociales, porque quería de alguna manera, bueno, ver el ámbito de la salud, no tanto el de servicios sociales, que también, que es más común, pero bueno, quise cambiaros un poco ese registro, ¿vale? Bien, este equipo equipo interdisciplinar va a estar formado ¿por qué? Profesionales, pues de la salud, y ponemos un ejemplo como la medicina, la atención primaria, enfermería, psicología, psiquiatría, entre otros. De nuevo vemos lenguaje inclusivo, no hablamos de psicólogos, no hablamos de psiquiatras, no hablamos de médicos, hablamos profesionales de diferentes disciplinas. Vale, la intervención con Noelia requerirá de una estrategia coordinada entre estos profesionales, entre estos diferentes profesionales y entidades con el fin de ofrecer una atención integral que abarque sus necesidades de salud, vivienda, inclusión social y bienestar. De nuevo, nos podemos buscar coletillas que para la mayoría de casos vamos a poder estructurar en esta introducción, ¿vale? No quiero tampoco que seáis, como os digo, de inteligencia artificial, que seáis robots. Está claro que se necesita un poquito de naturalidad. Pero oye, si os cuesta un poco más, aprendéroslo. Porque, como os digo, va a ser muy parecido en la mayoría de los casos y van a haber frases que la podamos integrar en diferentes situaciones. ¿Vale? Bien. ¿Creeríais que se puede plantear algo más en esta introducción? ¿Se os ocurre alguna cuestión más para tener en cuenta en la introducción del caso de Noelia?
Me encantaría escucharos. Pero si lo tenéis, por favor, escribírmelo ahí, porque como os digo, esto no es cátedra. Esto es la resolución de un caso práctico desde mi bagaje profesional, de mi experiencia, y al final siempre, entre todas, podríamos llegar a la resolución ideal, ¿no? Va. Bien, ya hemos hecho la introducción. ¿Qué punto vendría ahora? Venga, darme algún, Rocío, que tú eres la más activa, Rocío, María Dolores, darme alguna. ¿Qué punto vendría ahora? Después de adicciones, también tratar, ¿no? Sí, claro, a lo mejor ahí podríamos poner necesidades de salud, que sería en este caso la drogodependencia, ¿no? En la introducción lo haríamos como un poco amplio, ¿no? Pero digamos que en la introducción no nos vamos a plantear tanto las carencias o las necesidades, sino, bueno, ¿qué es lo que vamos a ofrecer con nuestra introducción? En este caso, como dije, integral, pues por eso que hubieran los diferentes ámbitos, ¿no? Vale. Venga, a ver, Rocío, María Dolores, que estáis escribiendo. ¿Cuál es el siguiente punto que tenemos que ver? Es verdad, la salud, no recordar que ahí era hasta la adicción y trastornos bipolar. Muy bien. Vale, después de la introducción, ¿qué viene? Venga, los que lo estáis escuchando en diferido, pensar, después ya he hecho el marco institucional y he hecho la ubicación profesional, ¿a dónde me iría? Venga, a ver si alguien me lo dice. Exactamente, al marco legal. Muy bien. Voy a contextualizar todo el soporte legal que va a fundamentar mi intervención. Entonces, esa contextualización yo os la traigo ya aquí. De nuevo, antes de ponerosla. Un ejemplo, ¿vale? Probablemente existan cuestiones que quitar y poner. Yo os pongo las que yo, si tuviera que resolver este caso, haría, ¿vale? Pero como os digo, un ejemplo. Vale. ¿Qué pondría yo? Vale. El soporte legal que sostiene nuestra propuesta de intervención se basa en las normas y marcos jurídicos más relevantes para abordar la situación de Noelia desde esta perspectiva integral. Entre ellas destacan 2 puntos, ¿vale? ¿Qué pondría entonces? Yo aquí pondría la Constitución española. Y he puesto estos 3 artículos nada más que para daros pistas, ¿vale? Para otros que podáis utilizar. El 10.1, protección de la dignidad de la persona, derechos inviolables que le son inherentes. El 41, garantía de suficiencia económica a través de un sistema de seguridad social para las situaciones de necesidad. O el 47, derecho a todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna, ¿vale? Son, como os digo, derechos que son generales, que hablan de esa, como os dije, esa constitucionalización general, ¿bien? Que nos pueden servir para muchos casos prácticos, ¿vale? ¿Qué otras cuestiones nos podrían venir ideales para reseñar en este marco ideal? Bueno, es un caso de discapacidad, con lo cual vamos a hablar de la ley de discapacidad, ¿vale? Y dentro de, si la queremos nombrar, pues que esta ley garantiza la igualdad de oportunidades de personas con discapacidades en los ámbitos como vivienda, empleo, acceso a prestaciones económicas, ¿vale? Entonces, ahí la vamos a tener que reseñar y tener en cuenta. Como es una mujer, también podríamos tener en cuenta esta de igualdad efectiva de mujeres y hombres, que yo aquí incluiría, que no lo puse, escuchamos que fue una persona que fue abusada por un familiar. Podríamos incluir la de violencia de género más reciente o las normativas más recientes relacionadas con violencia de género, que también incluye los abusos. Pero claro, aquí dependería un poco de la intervención que vayamos a hacer. Si no lo vamos a abordar, a lo mejor no lo deberíamos de reseñar. Pero bueno, yo sí que probablemente lo incluiría. No lo incluí, pero sí que lo incluiría. Código deontológico, como dije, esta lo podéis poner en todas, ¿vale? Que aquí podríamos reseñar, pues esos principios de intervención ética en situaciones de pobreza y exclusión social, destacando la responsabilidad de las trabajadoras sociales de garantizar el acceso a los derechos básicos como la vivienda y los recursos económicos, ¿vale? Tendríamos, por ejemplo, que reseñar así. Y, por ejemplo, aquí incluí convenciones de Naciones Unidas de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, queda ratificada por España y obliga a garantizar los derechos de las personas con discapacidad, asegurando su acceso a servicios básicos, protección social y vivienda. ¿Qué más cosas viene este caso? Nos ha preguntado por el ingreso mínimo vital, pues el decreto ley de 2020, incluso las últimas anotaciones del ingreso mínimo vital que podíamos reseñar aquí. Y aquí, como último, claro, aquí yo puse, por ejemplo, como si queríamos plantear algo específico, porque estamos en una región, estamos en una parte que las competencias son de servicios sociales y a lo mejor las podríamos poner.
Si no tenemos clara el número de la ley, pues a lo mejor no tenerlo en cuenta, simplemente decirlo después en el contexto, que vamos, el marco de actuación va a tener en cuenta los servicios sociales de la comunidad autónoma de referencia, que tendrá a su vez en cuenta la garantía de acceso de los recursos de las personas en situación de exclusión social, que sabemos que eso lo contemplan todas las leyes de servicios sociales. A ver que os lea, que hay alguna cosa por aquí. Veo, esperad. Laura, ¿nos darás alguna hoja con todas las leyes interesantes? A ver, poderos dar, las puedo dar. Lo que yo considero es que es importante que ustedes hagáis ese análisis previo. De hecho, es una de las tareas que os tengo para este caso. ¿Por qué? Porque yo os la puedo dar, pero al final, esto es como lo de la caña, ¿no? Yo os lo puedo dar, pero no la vais a aprender igual que si las buscáis. Entonces, yo, por ejemplo, me puedo comprometer de haceros un diseño de la normativa más útil para todos los temas que tenéis, pero yo os recomiendo que las busquéis también, porque no hay mejor manera que aprender que precisamente buscando vosotros la información. ¿Vale? Entonces, yo os lo recomiendo. Perdona, Laura, no sé si en la introducción has mencionado algo de perspectiva de género. Sí, deberíamos hacer referencia a ella. Sí, lo he comentado. Vuelvo atrás y lo veis. En la introducción, fijaros, lo puse aquí. A ver, ¿dónde está? Ah, referís en este caso. Vale, vale, tienes razón. Vale, tienes razón. Se me ha colado. ¿Ves? Me encanta. Por eso es tan importante lo de los 20 ojos. Aquí sería importante, lo que pasa es que aquí todavía no estoy en la metodología. En el apartado de metodología es donde voy a incluir esto. Pero si queréis aquí hacer alguna, por ejemplo, cuando estoy hablando, imaginaros, cuando estoy hablando de sus necesidades, y aquí podríamos poner, teniendo en cuenta, pues, ser mujer en situación de exclusión social. Ese sería el detalle. Pero lo que es la perspectiva de género iría más en la metodología, ¿no? O también podríamos ponerlo en la introducción, como dije al principio. Pero como al final donde lo vamos a materializar es después en la propuesta y en la metodología, ¿vale? Me parece bien. Ah, vale, genial. Vale. Bien. Entonces, estábamos en esa fundamentación, que es un tipo, ¿vale? Lo ideal sería aquí, yo esto os lo he diseccionado, pero lo idóneo, chicas, es que ustedes, caso práctico, os pongáis a ver de ese caso práctico qué me hace falta. Para a partir de ahí yo aprender en cualquier caso práctico que tenga, cuál puedo utilizar. Digamos que ahí tenéis que funcionar como un ordenador, decir, y al final lo único que os ayuda a funcionar como un ordenador es precisamente hacerlo muchas veces. ¿Vale? Yo voy a intentar ayudaros a traeros casos prácticos de diferentes temáticas, pero lo interesante es que ustedes hagáis este trabajo que he hecho yo. Es decir, este caso práctico, ¿cuáles normativas me vienen bien? Estas. Como os digo, algunas os van a servir bien para todas. ¿Vale? Bien, entonces aquí sí que me vendría a la metodología, que me hubiera encantado preguntaros, ¿ahora qué viene? Bueno, pero no pasa nada. Dentro de la fundamentación legal después nos iríamos a esa metodología, que en este caso os lo he hecho también ya en formato estanco, ¿vale? Pero como os digo, cada una debe de buscar sus palabras, su forma, pero esta es como este formato que estoy intentando ayudar, que más o menos siempre es parecido. Y dice: para el desarrollo de la intervención profesional, seguiremos el método básico de trabajo social guiándonos por las aportaciones de Montserrat Colomer, que es lo que vimos antes, que contempla las diferentes etapas de estudio. ¿Vimos que eso era sota, caballo y rey? Sí, pues ya está. Ahora, la intervención con Noelia será continua y de carácter transversal, asegurando un acompañamiento sostenido en el tiempo, adaptado a sus necesidades cambiantes. Sabemos que es una persona que está en situación de calle, con lo cual tenemos que conocer que sus necesidades van a ser fluctuantes y tendremos que ser versátil en esa intervención. En este caso, se llevará a cabo desde una perspectiva ecológico-sistémica, comprendiendo su integración, lo que vimos antes, exactamente igual. Yo os lo he puesto igual para que veáis que de alguna manera, lógicamente vamos a tener que adaptar según el caso, pero teniendo algunas estructuras básicas, lo vamos a ir pudiendo adaptar nosotras, ¿vale? Siguiente, será imprescindible en todo momento utilizar los principios generales de la intervención recogidos en el Código Ontológico de Trabajo Social. Y aquí os puse.
otros, ¿no? La aceptación de la persona, la individualización, la confidencialidad, el derecho a la autodeterminación, el enfoque centrado en la persona. En este caso ya estoy poniendo aspectos más concretos de un caso de una persona que tiene vulnerabilidad y que está en situación de calle. Perdonad, que llevo mucho tiempo hablando y me seco. Y aquí iría la parte esta que os decía antes, que antes me preguntó una compañera. Además, se integrará una perspectiva de género en el que analizamos las desigualdades estructurales que puedan influir en su situación, garantizando una atención equitativa e inclusiva. Esto permitirá adaptar las estrategias de intervención a las necesidades específicas como mujer vulnerable, fomentando su empoderamiento y su autonomía durante todo el proceso de recuperación e integración social. ¿Vale? Una mujer que está en situación de calle tiene mayor probabilidad a ser abusada que un hombre. Con lo cual, esa realidad la vamos a tener que tener contemplada en nuestra intervención. ¿Vale? Venga, chicas, ¿qué podríamos mejorar o trazar en esta metodología que ahora con los datos que os he dado podéis tener? ¿Alguna cuestión? Daros cuenta que son 4 párrafos. Esto está en ordenador, pero esto después a mano se os puede quedar incluso en mucho menos, ¿vale? Entonces, yo creo que llegados hasta aquí, lo podéis desarrollar con total facilidad. Vale, entonces yo quería parar aquí respecto a lo que es los 3 puntos de la propuesta de Colomer. ¿Qué nos quedaría? Y esto quiero que los apuntáis y lo que me encantaría que lo trajeras trabajado para la siguiente sesión, que es dentro de 2 semanas, que es de este caso hacer todo el análisis. ¿Cómo vamos a hacer esa fase de estudio? ¿Cómo vamos a hacer la interpretación y diagnóstica? ¿Qué propuesta vamos a hacer? ¿Qué ejecución y qué evaluación? Yo os lo voy a hacer después, os lo voy a traer resuelto, pero la única manera en la que podéis aprender mejor es equivocándose, es haciéndolo ustedes. Entonces, por favor, anotadlo e intentad trabajar durante estas 2 semanas. Oye, la idea sería que trabajarais este caso y 4 más, porque yo os voy a poner también otro caso para que lo desarrollemos en la siguiente sesión. Pero, como os digo, intentar hacer ese trabajo que os pueda ir ya sacando de esa inexperiencia del desarrollo de esta fase. ¿Vale? ¿Os podéis comprometer? Bueno, yo espero que sí. ¿Vale? Aunque no me habléis, yo espero que sí. A ver, sí, perfecto. Vale, venga, genial. Y las que estáis escuchándome en diferido, pues también intentar traer trabajado este tema para que después podáis hacer una comparativa, qué cosas podéis mejorar, qué preguntas podéis hacer. Es que yo, todo lo que os transmita es con mi experiencia. Pero cuando ustedes os ponéis, os van a salir dudas, os van a salir dificultades. Y esas son las que realmente me tenéis que trasladar para que os pueda ayudar. ¿Vale? Bien. Entonces nos comprometemos a intentar llevar la segunda parte de este caso práctico. Bien. Ahora, para acabar, simplemente de ese trabajo, a ver, entonces tenemos que volver a ver este vídeo para sacar la historia, Noelia. No, en principio, no sé si está todavía por aquí Elena, déjame ver, no, ya se fue. A mí me comentó Elena, que es la compañera de la academia, que el caso práctico ya lo tenéis colgado. Yo ahora sí no le hablaré, porque ella me dijo, yo lo pasé hace como 1 semana y media y me dijo que lo iba a colgar para que lo tuvierais y que muchas personas incluso lo solían traer resuelto. Mira, está aquí mi compañera. No, que me están preguntando si el caso lo pueden tener. Yo en principio ya lo pasé y Elena me comentó que estaría publicado en la plataforma, sino para ver si lo podéis poner, ¿vale? Entonces ya ella os va a ir contestando y yo voy a ir a continuar porque ya solo me quedan 15 minutitos para poder finalizar esto. Bien, entonces, de esta propuesta que necesito que trabajéis, está en el grupo de trabajo social del 25 de febrero, ¿vale? ¿Veis? Pues ahí lo tenéis, ¿vale? Para que veáis. Vale, entonces, de esta propuesta, yo también necesito que penséis cómo vais a vincular la teoría con la práctica. Quiero que hagáis un análisis de decir, venga, yo tengo tantos temas. ¿Cuáles son los temas que yo tengo que utilizar para este caso práctico? ¿Y cómo lo relaciono? ¿Vale? Es importante porque ese procesamiento también lo vais a hacer el día del examen y necesito que lo entrenéis.
Decir, venga, este caso es de dependencia, de droga, tiene algo de vivienda, tiene algo... Y hacer, a partir de ahí, el procesamiento de qué información necesitáis de la que ya habéis estudiado en la parte teórica para sacarla aquí. ¿Vale? La compañera Rocío dice no lo encuentra, pero bueno, seguro que lo solucionar después, ¿vale? Entonces, yo aquí os traigo un ejemplo concretamente del caso de Noelia, ¿vale? Por ejemplo, aquí de vuestro temario, el tema 11, que es de personas sin hogar, hay muchísima información. Entonces, aquí os he traído, por ejemplo, una información muy genérica que está ahí en el temario que tenéis. Entonces, ¿qué sacaríamos de aquí? Para mí es interesante que penséis, por ejemplo, aquí habla del trabajo con personas sin hogar. Debe estar encabezado por una mejora de las relaciones, dando lugar a la rotura del aislamiento que proporciona una creación de vínculos. El trabajador social, el profesional de trabajo social, tiene que trabajar en las debilidades de la persona, en un proyecto de acompañamiento constante. O sea, yo aquí voy a tener mucha información que voy a tener que sistematizar, coger un embudo, coger un colador y ver qué necesito. Pues ese trabajo quiero que intentéis hacerlo también con este caso, precisamente para que veáis cómo se hace la teoría y la práctica a la hora de desarrollarlo, porque el principal problema que vais a tener es que hay mucha información y ustedes hemos dicho, de 7 a 9 páginas. Entonces, ¿cómo hacemos esa selección? Pues practicándola y viendo cuál es la información más relevante que necesitamos para este caso o para el caso que nos preceda. Entonces, por favor, de este caso, ver qué temas necesito yo sacar, de cuáles voy a prescindir, y una vez tenga los temas, qué información voy a seleccionar. Aquí os he puesto de nuevo un ejemplo. En el tema 11 hay una parte, sí, mamá mía, ver los temas y leerlos. Vale, sí, o sea, claro, en este caso no hay que leerlos todos. Las que estáis empezando ahora, pues bueno, a ver, tengo estos temas, estos conocimientos, ¿cuáles necesito para el caso de Noelia? Ya os he dicho que el caso 11, el tema 11, por supuesto. Entonces, venga, del tema 11, por ejemplo, os he puesto que yo de aquí, por ejemplo, si yo hago esta reseña en mi caso práctico y hablo de Cabrera 2029 y digo, en el desarrollo de mi caso práctico, el objetivo es empoderar a las personas para que protejan su derecho a vivir de una vida plena y garantizar que las personas se conviertan en la agencia principal de sus propias vidas y que tomen decisiones independientes a través de programas de desarrollo personal y empoderamiento, dejando atrás el típico modelo de ayuda caritativa que solo brinda servicios a las personas que carecen recursos. Si yo parto de esta idea académica, en este caso de un autor que se llama Cabrera, que es 2006, me va a ayudar a que mi resolución tenga un componente académico que, como os dije al principio, en los tips que os he dado, eso van a ser guiños positivos para demostrar que yo soy una profesional óptima. Y recordamos que el tribunal lo que quiere es eso, ¿vale? Entonces, espero no asustaros, de verdad, todo lo contrario, lo que quiero es ayudaros y que veáis que en el material que tenéis ya podéis tener muchas cosas que os van a ayudar a cómo resolver este caso, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, hablo de una fase, bueno, ahí lo dejo para que me trabajéis este caso, ¿vale? Bien, ya solo me quedan 10 minutos, entonces, resumo lo que necesitaría para la próxima sesión. Primero, por favor, que me analicéis qué dificultades habéis tenido. Eso es lo principal. Lo que es fácil va bien, porque eso lo vais a tener el día del examen. Lo que yo necesito es que analicéis dónde os atascáis, qué os cuesta más, para que os pueda ayudar. ¿Vale? Que analicéis qué temas teóricos de la oposición vamos a necesitar para el caso de Noelia y seleccionéis qué partes son las que vais a utilizar para ese caso. Que desarrollemos la resolución en base a las 5 fases de Colomer y que la hagáis, esas 5 fases, teniendo en cuenta el tema que van a tener que ser leídos. En este caso, acordaros que la introducción, la metodología y la contextualización legal ya le hemos dicho, más o menos contar que ahí serán como unos 4 o 5 minutos, con lo cual nos quedan como unos 10, ¿vale? Lo digo para que también practiquéis la lectura. Necesitáis que esto nos ayude a impulsarnos a trabajar de esta manera. Pico y pala, chicas, pico y pala. Y por último, el próximo día vamos ya a ver un nuevo caso, en este caso que va a ser de dependencia. Voy a intentar traeros un caso de dependencia, ¿vale?
¿Dudas? ¿Llegados hasta aquí? ¿Todo claro? Por favor, decidme que tenéis algo, porque es necesario. Vale, en lo que van las dudas, que veo que ya alguien está escribiendo, yo en las sesiones que traiga os voy a poner citas que me parecen bonitas, que me parecen productivas. Por eso que os dije que mañana hay clase, no, mañana no hay clase. Bueno, ahora os digo. Por eso que os comenté de que acabar el caso práctico con una cita que pueda dejar nuestro final con un punto positivo, con un punto esperanzador, con un punto que genere una emoción agradable. Entonces, yo voy a traer varias. Hoy, por ejemplo, he traído esta de Gustav Jung. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Bueno, a mí, por ejemplo, abrazo, ¿no? Todo lo que tiene que ser con cuestiones que hable de derechos humanos, de la capacidad humanista de nuestra profesión. Entonces, bueno, de alguna forma, este tipo, yo voy a poner varias, ahora voy a poner otras, que puedan ser ideales para acabar o simplemente ya una vez terminado me gustaría finalizar con esta frase que resume un poco la esencia de la resolución de mi caso práctico. Y ahí queda. A ver qué os lea. Mañana hay clase, no sé a qué te refieres. Bueno, ahora que conteste ahí Raquel. Yo tengo una duda, próxima clase, ¿cuándo es? Este mes, lo que queda con Alba, no Laura, según el plan. Vale, eso. ¿Puedes, como ejemplo de meter una frase como está en un final? Bonita frase. Vale, ya nada. Vale, pues ya lo viste, ¿no? O sea, simplemente para acabar me gustaría dejar esta frase que un poco reseña toda la esencia de mi caso práctico. Y aquí os pongas una, que yo os voy a traer muchas de ellas, que es nuestra madre, la madre del trabajo social penitenciario, que es Concepción Arenal. Buscar en internet y hay frases maravillosas de ella y podría ser de nuevo ese guiño de que nuestro caso práctico no es de instituciones penitenciarias, pero puedo de alguna manera hacer estos guiños con nombrándola a ella, que te dice, las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican. Concepción Arenal, si queréis el año, pues ahí lo podrías poner. ¿Vale? Son esos pequeños guiños que creo que pueden enriquecer muy mucho nuestra exposición y nuestro contenido. ¿Vale? Vamos, de alguna manera, esta no va a ser la base de nuestro desarrollo, simplemente van a ser los elementos diferenciadores que creo que pueden ser de utilidad. Bueno, ahí ya lo quité. También, bueno, yo manejo, o sea, intento ser muy activa en redes, cuelgo muchas cosas de trabajo social, sobre todo penitenciario. Bueno, por si querías en un momento determinado seguirme, pues simplemente me podéis buscar y ahí me tenéis, ¿vale? Pero espero que hayáis aprendido algo, que os haya servido las cuestiones que hemos trabajado hoy. Recordad que hemos intentado, sobre todo, ir desde atrás, desde la raíz, reflexionar por qué quiero prepararme unas oposiciones, que ese sea vuestro motor, porque eso tiene que estar muy claro para el esfuerzo que implica mantenernos en el camino. De verdad. Es algo que merece la pena y para eso es necesario llevar una disciplina, como os dije, y una serie de cuestiones que hemos ido hablando tanto en el previo como el día del examen como el posterior para que esto sea lo más exitoso posible. Por mi parte ya está, dejar 5 minutos para preguntas o ideas de lo que he hablado. Espero que haya sido práctico dentro de las dificultades prácticas que puedo llegar a tener de un poco cómo funcionamos, pero bueno, ya sabéis que tenemos trabajo para la siguiente sesión. Yo cuando hablo de la siguiente sesión, disculpadme que ya he visto que habláis de las sesiones con Alba, yo hablo de las que voy a desarrollar yo, que va a ser para el día 26, ¿vale? Nosotros nos vamos a volver a ver, os voy a dar ese tiempo para trabajar este caso el día 26 de febrero, ¿vale? Dentro de la próxima semana, no, la siguiente. Bien, o sea que espero que estéis ahí, sobre todo necesito que estéis en persona porque de verdad nos tenemos que comprometer a estar en este feedback que es donde vamos a realmente poder aprender más. Bien, porque es verdad que uno puede trabajar por su cuenta, pero estos momentos son imprescindibles para poder generar una simbiosis, una sinergia que nos puedan ayudar a seguir con fuerzas en el arduo trabajo de una oposición, ¿vale? Porque esto es un trabajo. No veo que la hayan colgado. Vale, supongo que esto es Raquel. Raquel, si me estás oyendo, si puedes un poco resolver ese tema.
Seguramente si no lo veis, los tendréis colgados en las próximas horas o días. En primer lugar, darte las gracias. Una clase muy amena y muy clara la información. Bueno, pues me alegro. Yo intentaré mejorar con vuestras aportaciones porque es la única manera. Venía un poco a ciegas, desconozco de dónde venís, cómo trabajáis, qué habéis hecho, cuánto tiempo lleváis y por eso para mí era imprescindible hacer algo muy genérico, pero a partir de hoy, que ya más o menos vamos conociéndonos, empezar a ir trabajando poco a poco para hacerlo lo más efectivo posible, ¿vale? Pues venga, por mi parte, nada más. Vale, luego os digo dónde está la información. Vale, bueno, que luego os comenta para que sepáis dónde está. Son una pregunta. Recomiendo la lectura integral del libro. Exactamente. Ah, que sí, recomiendo. Vale, a ver. Por supuesto, todo lo que podáis leer de trabajo social siempre va a sumar. Va a depender del tiempo que tengáis. No sé si estáis trabajando, si no, qué capacidades tenéis, qué objetivos os estáis marcando. Esa lectura os va a ayudar a tener una idea muy amplia de la resolución de casos prácticos de trabajo social. Yo hoy os he hecho simplemente un 0,01, ¿vale? Ahí tenéis un poquito más desarrollado, profundizado. Por supuesto, os va a venir muy bien, pero claro, yo no sé hasta qué punto, bueno, tenéis tiempo para poder hacer cosas complementarias, ¿vale? O sea, la pregunta es sí, pero va a depender de vuestra capacidad y el tiempo, ¿vale? Vale. Gracias, no lo encuentro. Bueno, ya sabéis que se va a solucionar, que lo van a intentar colgar, que la compañera dice que está intentando que lo va a poner a través de WhatsApp, nos van a explicar para poderlo solucionar. Así que no os preocupéis. De todas maneras, ya, si no, sabéis que está grabado también y podéis ir a la parte en la que lo pongo. Pero que bueno, que yo espero que sí que se os cuelgue como un documento adicional para que sea más fácil ir, ¿vale? Pues bueno, un placer. Poco a poco, esperemos que y vayamos caminando juntas y que podamos tener éxito en este camino de la oposición de trabajo social y podamos ser compañeras pronto, que ya os daré algunos tips ya cuando podamos decir que habéis aprobado, ¿vale? Así que muchas gracias y nada, nos vemos el día 26 o nos escuchamos, mejor dicho. Un saludo a todas y que tengáis buena semana.